La delgada línea gris. Capítulo 1. Prólogo. Sonó la campana final, señalando el final del día escolar. Todos comenzaron a empacar sus cosas, ansiosos por irse a casa. Un joven adolescente permaneció en su asiento, con el cabello verde rizado bloqueando su rostro mientras garabateaba furiosamente en un diario. Si le preguntaras a alguien de su clase, dirían que Midoriya Izuku era un bicho raro, un niño con delirios de heroísmo y alguien con quien no deberías hablar por miedo a lo que el matón de la clase residente te haría si pensara que un Deku como Midoriya realmente tenía amigos. Midoriya estaba tan envuelto en su escritura que nunca notó que se abría la puerta del salón de clases ni que entraban las tres figuras. Acababa de terminar de retocar sus notas sobre MT. Lady cuando una mano golpeó fuertemente su escritorio, lo que lo hizo sobresaltarse y dejar caer su lápiz. El sonido del trozo de madera golpeando el suelo bloqueado por las carcajadas de los dos lacayos detrás de un chico rubio bastante aterrador, cuyos dientes estaban al descubierto en una sonrisa. Entonces, Deku, dijo el rubio amenazadoramente, mirándolo, ¿escuchaste que quieres postularte a Midoriya comenzó a juguetear con sus manos nerviosamente, tratando de evitar el contacto visual. Sí, lo estaba, Kak-chan. Se las arregló para chillar. El lacayo 1 le da un codazo al lacayo 2, ¿escuchas eso, hombre? Él dice. El pequeño nerd todavía llama a Bakugou Kak-chan. Mientras los lacayos se reían, Midoriya se inclinó para agarrar su lápiz, asegurándose de no hacer contacto visual con la volátil rubia. Se estremeció cuando la zapatilla de Bakugou rompió su lápiz en astillas, cayendo de su silla por sorpresa. Escucha, basura sin peculiaridades. Bakugou siseó, moliendo los restos del lápiz bajo su pie mientras daba un paso adelante. UA es el lugar donde se hace lo mejor de lo mejor, así que, naturalmente, soy el primero de esta escuela de mierda que va a entrar. Y no necesito que un maldito Deku como tú se interponga en mi camino y lo joda. Giró la cabeza hacia los lacayos, haciendo agujeros en ambos. Y ustedes dos pueden callarse. Midoriya se apresuró hacia atrás, desesperada por evitar el avance de la forma del otro macho, sin estar del todo segura de que Bakugou no lo pisaría si estaba bajo sus pies. No estoy tratando de interponerme en tu camino, Kak-chan. Su espalda ahora estaba contra la pared, podía sentir el sudor deslizarse por la parte posterior de su cuello. Solo pensé que no habría ningún daño en intentarlo, ¿verdad? ¿No hay daño?, preguntó Bakugou, mostrando los dientes en un gruñido. Midoriya se encogió sobre sí mismo cuando un pie se estrelló justo al lado de su cabeza. No hay daño. Probablemente no tengas esta mierda pensada en tu puta cabeza, idiota, pero eres jodidamente peculiar. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Ni siquiera esperó a que Midoriya respondiera. Significa que eres basura. Más bajo que la basura. Lo único para lo que serías útil es como saco de boxeo, maldita mancha de mierda. Bakugou quitó el pie de la pared y caminó hacia el escritorio de Midoriya. ¿Y qué diablos es esto?, escupió burlonamente, sosteniendo el diario del héroe, todavía en la página de MT. Lady. Midoriya se levantó de un salto, diciendo, eso es mío, Kak-chan. Por favor, devuélvelo. Alcanzó el cuaderno, solo para retroceder su mano por el calor de una pequeña explosión. Observó con horror cómo Bakugou dejaba caer el cuaderno por descuido, las páginas carbonizadas se desmoronaban al impactar con el suelo, dispersándose entre las astillas de lápiz. Un diario sobre peculiaridades. ¿Para qué usarías eso? El rubio resopló, girándose y comenzando a alejarse. Miró por encima del hombro, aquí hay un consejo. ¿Quieres una peculiaridad? Salta del techo y reza para tener uno en tu próxima vida. Dejó escapar una risa cruel, sus dos secuaces se unieron antes de salir de la clase, la puerta se cerró de golpe con un tono de finalidad. Midoriya estaba exactamente en el mismo lugar, mirando los restos de su diario. Cuando finalmente se movió para recoger lo que quedaba, el papel se desmoronó en cenizas bajo su toque de pluma. No sabía exactamente lo que estaba sintiendo mientras miraba las cenizas de un diario en el que había trabajado tan duro, era como dolor, pero no. Su pecho se sentía como si estuviera hueco, ¿era eso normal? Ni siquiera lo sabía, ni le importaba.
Respiró hondo, luego suspiró, recogiendo los restos de su diario, no quería molestar a los conserjes. Los fragmentos rotos de su lápiz también fueron recogidos, ambos fueron arrojados a la basura mientras caminaba al salir por la puerta. Caminando por el túnel familiar que conducía a casa, esperaba que el día no terminara con una nota peor. El día terminó con una nota peor, terminó con una nota realmente peor. Lo peor de todo era que en realidad había comenzado a mejorar antes de eso. De hecho, había logrado conocer a Olmigt, su ídolo personal desde la infancia. Claro, casi había sido asfixiado por un monstruo de lodo en el proceso, pero eso podría pasarse por alto fácilmente considerando el hecho de que, oh Dios mío, en realidad pudo conocer a Olmigt. De hecho, había pensado que las cosas habrían mejorado, pero no fue así. Estaba parado en una azotea con Olmigt, después de recuperarse del impacto inicial de ver al hombre, la verdadera forma de la leyenda, le había hecho su pregunta. ¿Podría alguien sin peculiaridades como yo convertirse en un héroe? Toda su vida, se había aferrado a la esperanza de que algún día, de alguna manera, se convertiría en un héroe. Ignoró las burlas crueles, las miradas de lástima que le daban sus maestros, la expresión preocupada de su propia madre mientras tomaba notas sobre héroes, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Su ídolo, el hombre al que había aspirado a ser toda su vida, pensó que no podía ser un héroe. El entumecimiento de antes había vuelto, solo que 1.000.000 de veces peor, se sentía como si fuera un caparazón hueco caminando. Su mochila se sentía insoportablemente pesada, cada paso era una lucha contra la gravedad mientras caminaba a casa sin pensar. Sus pasos se detuvieron al sonido de una pelea al otro lado de la calle, una multitud ya se había reunido, observando la pelea con ávido interés y ocasionales llamadas de aliento a los héroes. Héroes. Izuku se detuvo y miró fijamente. Casi había comenzado a repasar a los posibles héroes en la escena, pero sacudió la cabeza una vez que se dio cuenta de la línea de pensamiento que casi seguía. ¿Ver pelear a los héroes? Después de lo que pasó hoy. No, gracias. Le dio la espalda y siguió caminando, hasta que oyó explosiones y un rugido de rabia terriblemente familiar. Sin pensarlo más, se dio la vuelta y corrió hacia la escena lo más rápido que pudo. Se acabó, el monstruo de limo que había tenido a Kacchan en sus asfixiantes garras fue detenido por los héroes después de que Olmigt derribara al villano con un solo golpe. Normalmente, Midoriya se volvería loca y tomaría notas con entusiasmo, pero este no fue el caso esta vez. La principal diferencia. Los dos héroes agraviados lo miraban fijamente mientras era examinado por los paramédicos. Hizo todo lo posible por evitar sus miradas de desaprobación y, en cambio, se centró en el paramédico que le estaba envolviendo cuidadosamente un vendaje en el brazo. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía sangrado, eso es adrenalina para ti. Finalmente, los héroes decidieron hablar con él, y cuando lo hicieron, fue con palabras condescendientes y reprimendas. Izuku no pudo evitar apretar los puños mientras lo trataban como si fuera un niño pequeño hecho de vidrio. Dios, hay un límite en lo imprudente que puede ser. El prohéroe, de Atgoro, dijo irritado, haciendo que Izuku se encogiera aún más de lo que estaba antes. No había absolutamente ninguna razón para que te pusieras en peligro. Kamui Oot continuó, cruzando los brazos como un padre esperando una disculpa. No, esto no iba a continuar. No iba a disculparse por tratar de ayudar a lo más cercano que tenía a un amigo, y vaya, eso no decía algo sobre su vida social, de ninguna manera. Izuku respiró hondo, agarró su mochila carbonizada, que de alguna manera había sido encontrada en el desastre que era el campo de batalla, y se puso de pie. Miró a los dos prohéroes confundidos a los ojos antes de comenzar a alejarse tanto de ellos como de Kacchan, quien ahora lo miraba como si fuera una mancha persistente en su zapato. Kamui Oot le impidió irse poniéndole una mano en el hombro. Oye, chico, ¿dónde crees que estás? Izuku se encoge de hombros de la mano del héroe y continúa caminando, solo para ser detenido una vez más por Atgoro, que había trotado para pararse frente a él. Oye, no puedes irte todavía tienes que completar un informe policial del incidente. Dijo el héroe con brusquedad.
Eres menor de edad, por lo que la prensa no podrá entrevistarte sin el permiso de tus padres, así que eso es una cosa fuera del camino, pero no puedes irte hasta que hayas completado tu versión de los hechos. Sin ofender, señor. Dijo Izuku, prácticamente estirando el cuello para mirar al héroe de 6 pies a los ojos. Pero viste lo que hice, no hay necesidad de que llene el informe ya que van a tomar tu palabra sobre la mía. Sonrió burlonamente, después de todo, solo soy el joven civil que precipitadamente corrió a la refriega y se puso en peligro innecesariamente. Tal vez fue el estrés del día o el shock de adrenalina posterior, pero Izuku había terminado y solo quería irse a casa. El héroe frunció el ceño. Mira, sé que sonamos groseros, pero estábamos preocupados. Ese criminal tenía una peculiaridad contra la que ni siquiera nosotros podíamos luchar, y simplemente corriste y trataste de luchar contra ellos. Ese es el problema, intervino Izuku, dejando que la irritación y el agotamiento emocional del día dictaran sus palabras. Estabas parado, esperando que apareciera un héroe con una mejor peculiaridad para manejar la situación. Adivina qué. Uno apareció, pero en el último momento posible. Mientras tanto, Kak-chan, mi compañero de clase, estaba siendo asfixiado por ese limo, y todos ustedes se quedaron allí y observaron cómo luchaba por respirar. Cálmate, chico. Kamui trató de aplacar. No estábamos equipados para la situación, así que esperamos refuerzos, ese es el protocolo estándar. ¿Alguna vez consideraste atacar sus ojos, la única parte de su cuerpo que no era baba? Izuku preguntó. Le arrojé una mochila y eso fue suficiente para comprarle a Kak-chan unas cuantas bocanadas de aire, así que ¿por qué no fuiste por sus ojos? ¿Eso también es parte del protocolo? Afirmar que no puedes hacer nada cuando tu forma habitual de manejarlo no es una opción. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Mira, he tenido un día muy difícil, sin monstruo de baba, y realmente quiero irme a casa. Entonces, voy a tener que hacer como un murciélago del infierno, ¿o me vas a dejar pasar? Los héroes parecían quedarse sin palabras, por lo que Izuku simplemente los esquivó y continuó su camino a casa. A mitad de camino a su casa, se dio cuenta de lo que les había dicho a 2 prominentes prohéroes y gimió, con la cara palmeada con tanta fuerza que tanto su mano como su cara le dolían por el impacto. Izuku se aseguró de tomar el camino más oscuro a casa, ya que no quería estar rodeado de gente en este momento. Su mente repasó los eventos del día, comenzando con las crueles palabras de Kak-chan y terminando con los héroes tratando de regañarlo. Eso es una risa, considerando que todo lo que hicieron fue quedar separados. Izuku hizo una pausa, preguntándose de dónde había venido ese pensamiento, pero vacilante reconoció la verdad de la declaración. Se suponía que los héroes eran una influencia positiva en la sociedad, desalentando la villanía e inspirando esperanza en la población en general, pero cuando un civil realmente necesitaba ayuda, todo lo que hacían era dar un paso atrás porque su peculiaridad no era adecuada para la situación. Izuku no tenía don y aún así se las había arreglado para comprarle a Kak-chan algunas preciosas bocanadas de aire con una mochila, de todas las cosas. ¿Es realmente esa la gente con la que quería estar? Personas que dependían tanto de sus peculiaridades para ayudar a las personas que no sabían qué hacer cuando usar su peculiaridad no era una opción. Convertirse en oficial de policía, como All-Might le dijo que lo hiciera, no sería mejor. Todo lo que parecían hacer era sentarse y dejar que los héroes hicieran todo el trabajo. Honestamente no podía recordar un solo caso en el que la policía hubiera manejado una situación de villano por su cuenta. Entonces, si no podía ser un oficial de policía y él no podía ser un héroe, ¿qué podría ser? All-Might finalmente había desviado a los reporteros de su rastro. Nunca sabría por qué los reporteros no eran considerados una amenaza para los héroes. Suspiró mientras repetía la pelea en su cabeza. El rubio, Katsuki Bakugou según sus documentos médicos, había sido rehén del villano que accidentalmente había dejado perder ese mismo día, el mismo villano que casi había asfixiado a ese joven sin don en el túnel. Midoriya Izuku, ese fue otro dolor de cabeza. El joven era enérgico, le daría eso, pero simplemente no era adecuado para el negocio de los héroes. Al menos, eso es lo que All-Might había pensado antes de ver una cabeza familiar de cabello verde apresurarse sobre el villano de Baba para ayudar a Bakugou.
El chico lo había estimulado a la acción, eso en sí mismo era encomiable, y casi había pensado en hacer del chico su sucesor. Pero ese pensamiento fue descartado cuando el niño casi había volado en pedazos por la peculiaridad del joven Bakugou. Puede que necesite un sucesor, pero no quería alentar un comportamiento tan imprudente. Preferiría que el chico estuviera decepcionado que muerto. Sin embargo, cuando escuchó las palabras del chico Akamuyi de Atgoro, no pudo evitar un temblor de temor de que algo fuera a suceder debido a sus acciones. Se acercaba el atardecer cuando Izuku llegó a casa. Mirando hacia la puerta, rasguños familiares de la antigüedad proyectando sombras sobre la madera. Suspiró antes de alcanzar la manija, abriéndola con un fuerte grito de mamá, estoy en casa. Si no supiera nada mejor, diría que la peculiaridad de su madre era la supervelocidad, porque exactamente en 5 segundos, su madre estaba frente a él ahuecando su rostro y acercándolo para un escrutinio preocupado. Su cabello estaba despeinado, como si lo hubiera pasado con las manos muchas veces por preocupación, y sus manos temblaban mientras pasaba los pulgares por sus mejillas. Izuku, ¿estás bien? Vi en las noticias que estabas involucrado en una pelea contra un villano. Ella se inquietó, moviéndose de su rostro a su brazo vendado. El latido sordo en su brazo fue reemplazado por una puñalada de culpa mucho más aguda, ¿era esto lo que quería hacerla pasar para poder ser un héroe? Preocupación y ansiedad constantes. Su madre se merecía mucho más. Izuku le sonrió a su madre, dejándola revisar ambos brazos antes de llevarlo a la sala de estar y sentarlos a ambos en el sofá. Estoy bien, mamá. Son solo unos pocos rasguños. Se frotó la parte posterior de la cabeza con nerviosismo, yo, también quería decirte algo. Su madre no vaciló ni un segundo. Puedes decirme cualquier cosa, Izuku, querida. ¿Qué es? Preguntó, colocando una mano firme sobre la suya, ofreciendo calidez y comprensión. Yo, respiró hondo, preparándose. Creo que ya no quiero ser un héroe, mamá. Cerró los ojos, sin estar muy seguro de si quería ver la reacción de su madre. ¿Se sentiría aliviado? ¿Estaría feliz de que él ya no estuviera persiguiendo un sueño inalcanzable? La mano de su madre se puso rígida, antes de moverse para abrazarlo firmemente. Izuku, ¿qué pasó? Pensé que ser un héroe era tu sueño. Preguntó, su voz ligeramente amortiguada en su cabello. Supongo que tuve un golpe de realidad hoy, mamá. Admitió, con la voz temblando ligeramente. Todavía voy a solicitar a Inoue. Simplemente no solicitaré el departamento de heroicidades. Decir la palabra heroicos fue como tragarse una púa en ese momento para él. Su madre apretó su abrazo alrededor de él, luego rompió el abrazo para sostenerlo con los brazos extendidos, mirándolo directamente. Te apoyaré pase lo que pase, Izuku, solo asegúrate de que estés feliz. Ella le dijo. Ahora vamos a cenar, hice katsudon, tu favorito. Podemos comerlo frente al televisor esta noche. Izuku sonrió ante el intento de su madre de animarlo. Gracias, mamá. Creo que realmente me gustaría eso. Así es como se pasó la noche, comiendo pollo katsudon y viendo programas demasiado dramáticos en la televisión, a menudo haciendo comentarios sobre lo poco realistas que eran. Izuku optó por ignorar las miradas de reojo preocupadas que su madre le dio y la mano que ocasionalmente apretaba la suya, ofreciendo un consuelo silencioso. Era bien entrada la noche cuando su madre se fue a la cama a regañadientes, enviándole una última mirada preocupada antes de cerrar la puerta de su habitación. Izuku suspiró, recogiendo los platos de la mesa de café y colocándolos en silencio en el fregadero. Sus pasos eran deliberadamente suaves para no molestar a su madre mientras yo me dirigía más hacia el pasillo hacia su habitación. Abrió la puerta solo para ser recibido por los numerosos carteles de All Might que ha colocado en sus paredes. Enciende la luz, entra y cierra la puerta. Dejando caer su bolso sin ceremonias en el suelo, se deja caer en su cama, mirando al techo sin comprender mientras su mente intentaba dar sentido a la locura de los eventos del día. Después de 5 minutos de mirar al techo, decidió que eso no iba a ninguna parte y se sentó. Gimiendo levemente mientras se obliga a ponerse de pie y caminar hacia la computadora para escribir su contraseña, resopla ante el humor enfermizo mientras escribe el nombre de su ex ídolo.
Izuku entrecerró los ojos ante la luz deslumbrante de la pantalla de la computadora y su rostro se torció en una mueca cuando fue recibido por el fondo de su pantalla, otra imagen más de All Might. Estaba realmente tan obsesionado. Rápidamente abre su navegador web y se pone a trabajar. Personas importantes que no tienen peculiaridades. Sin resultados. ¿Puede una peculiaridad manifestarse después de los 4 años? No, pero hay algunos anuncios para algunos tratamientos revolucionarios, que supuestamente le dan peculiaridades a las personas. Pasará. Dudó un poco antes de volver a escribir. ¿Puede un héroe ser Kirkles? Vaya, si ese hubiera dado muchos resultados. Al desplazarse, reveló que todos son en su mayoría solo un bloguero de internet u otro despotricando y delirando, diciendo más o menos lo que Kacchan le dice a diario. Las personas sin peculiaridades son inútiles. Esto, y no tienen una razón para vivir. En realidad podrían tener un punto en eso. Estaba a punto de cerrar la sesión de su computadora, cuando el título de un blog le llamó la atención. Vigilantes. ¿Criminales con moral o los verdaderos héroes? Intrigado, el chico de cabello verde hizo clic en el enlace y comenzó a leer. Tenía que admitir que el escritor tenía muchos puntos buenos para ambos lados, pero lo que más le había intrigado era la sección de comentarios al final de la publicación. Todos parecían tener una opinión al respecto, algunos a favor, otros en contra y otros en el medio. Gaiara escribió: haces un argumento convincente para ambos lados, pero estás profundizando demasiado en esto. Los vigilantes son criminales, van en contra de la ley, que fue creada para proteger a la gente. Si todos comenzaran a correr haciendo lo que quisieran, la vida civil tal como la conocemos dejaría de existir. Disruptive Wealth escribió. Mientras que Gaiara tiene un punto con que la gente haga lo que quiera, lo que resulta en anarquía. Elijo verlo de manera un poco diferente. Los vigilantes están atrapados con dos opciones, dejar que se cometa un acto inmoral o violar la ley para arreglarlo. Los vigilantes suelen tener un fuerte sentido de la moral y deciden elegir el menor de los dos males, en este caso el primero de las dos opciones. La mayoría de ellos reconocen que lo que están haciendo está mal y reconocen sus acciones cuando son arrestados. En la mayoría de los casos en los que un héroe no puede actuar por amenaza de repercusiones legales, lo cual no es tan raro como podría pensarse, un vigilante intervendría para hacer justicia. No eligen entre el bien y el mal, por ejemplo, pero están eligiendo entre dos errores y reconocen que eso no necesariamente hace un bien. Izuku hizo una pausa en eso, leyendo y releyendo ese pequeño párrafo de texto hasta que estuvo prácticamente memorizado. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cuántos vigilantes había por ahí? ¿Qué hizo que un vigilante fuera un vigilante? ¿Confiaron en sus peculiaridades o lo evitaron por riesgo de identificación? Abrió una nueva pestaña e ingresó sus preguntas. Los resultados fueron pocos, una lista del gobierno que indicaba tal vez 5 vigilantes en los últimos años en general, pero los incidentes en los que se involucraron fueron numerosos. Detener situaciones de rehenes, robar artefactos robados, tomar medidas contra personas que actuaron con impunidad legal, la lista continuó. Con cada vigilante había una especie de página de fans, donde la gente clamaba y charlaba sobre los actos últimos o anteriores del vigilante. Un vigilante salvó a mi hermano pequeño cuando los héroes esperaban a un negociador de rehenes. El culpable tenía una pistola en la cabeza de mi hermano y el tipo la tiró como si nada. La ley puede estar en contra de los vigilantes, pero en algunos casos son tan buenos o incluso mejores que los héroes. Tan bueno, o incluso mejor que los héroes. Esa frase resonó dentro de Izuku, repitiéndose una y otra vez mientras hacía clic en un enlace que conducía al último vigilante en la lista del gobierno. Kuroko, el zorro negro. Izuku dejó escapar un zumbido contemplativo mientras leía la información de los vigilantes, sin procesar la mitad a favor de los otros pensamientos que corrían desenfrenados por su cabeza. Lo que lo había hecho detenerse era el párrafo final de la página. Hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Kuroko nunca ha sido descubierta. El último incidente reportado que involucró a este vigilante fue hace 4 años, un villano tenía como rehenes a la esposa y al hijo de un destacado político. Kuroko paralizó al villano de cintura para abajo con un solo golpe brutal en el cuello.
No se presentaron informes de Kuroko después de este incidente. Se cree que Kuroko murió a causa de sus heridas, ya que el villano tenía una peculiaridad eléctrica y, según los rehenes, había electrocutado a Kuroko durante varios minutos. La sección de comentarios de la página de Kuroko era extensa. Algunos argumentaban que era el tipo de criminal más peligroso, y otros decían que si fuera un héroe, superaría fácilmente a All Might. Los pensamientos de Izuku se detuvieron cuando llegó a una revelación. Su rostro esbozó una sonrisa mientras se alejaba de la computadora, mareado por la emoción. Estaba agradecido de que su habitación no soportara bien el ruido, porque el sonido del papel rasgado seguramente habría despertado a su madre. Los carteles de All Might que una vez habían colgado en sus paredes con orgullo ahora yacían hechos jirones en el suelo, tan rotos que serían más adecuados para fines de confeti que para carteles. Izuku se acostó en su cama, cubriéndose la cara de alegría. Un pensamiento recorrió su cabeza mientras se reía descaradamente en sus manos. Si no puedo ser un héroe, ¿qué me impide ser un justiciero? La delgada línea gris. Capítulo 2. Izuku apenas durmió esa noche, demasiado ocupado investigando cómo armar planes de ejercicio y planes de nutrición adecuados para un niño de su edad. Cuando finalmente logró irse a dormir, era mucho más de medianoche y estaba en su escritorio. Cuando volvió en sí, su cabeza descansaba sobre el teclado con cierta comodidad. Con un gemido, se separó de la computadora y miró el reloj. A las 6:30 de la mañana, todavía tenía tiempo para prepararse para la escuela. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Caminó aturdido hacia su armario, consciente de la pila de papel de desecho en el suelo que solía haber numerosos carteles. Rápidamente eligió su uniforme escolar de las muchas pilas de recuerdos de héroes. Tendría que cambiar su guardarropa pronto. Después de cambiarse, Izuku salió de su habitación. Con los zapatos todavía en la mano, se dirigió silenciosamente a la cocina, solo para ver a su madre preparando una variedad de productos para el desayuno. Genial, estaba nerviosa cocinando. La dejó dejar la sartén caliente de claras de huevo antes de entrar y sentarse, dando a conocer su presencia. Inko pareció sobresaltarse antes de sonreírle demasiado brillantemente. Buenos días, Izuku. Ella saludó, dándole la espalda mientras revolvía las claras de huevo. Sé que es un poco temprano para desayunar, pero, Izuku sonrió tranquilizadoramente mientras buscaba a tientas una explicación. Está bien mamá, no tienes que preocuparte por mí. Inko se puso rígido y luego se dio la vuelta. Me conoces demasiado bien, Izuku. Ella resopló, con lágrimas en los ojos. Pero soy madre. Tu madre, me preocupa, es lo que hacen las madres. Se vuelve hacia los huevos. Ayer por la mañana saliste de la casa absolutamente llena de emoción, pero cuando llegaste a casa, después de un ataque de villanos nada menos, te veías tan desconsolada, sus hombros temblaban tan mal como su voz. Y mientras tanto, no sé qué hacer. Siempre has sido tan feliz, incluso cuando Kacchan dejó de ser tu amigo. Y sí, lo noté. Agregó antes de que él pudiera hablar. Nada parecía mantenerte deprimido por mucho tiempo, pero ayer, tus ojos parecían como si algo hubiera sido dañado sin posibilidad de reparación. Soy tu madre, Izuku, se supone que debo ayudarte cuando estás herido, pero todo lo que pude hacer anoche fue ver una telenovela contigo y tratar de hacerte sonreír. Izuku se quedó sin palabras, su boca se abría y cerraba como un pez en la tabla de cortar. Sin embargo, cuando su voz comenzó a quebrarse, dejó caer sus zapatos mientras se ponía de pie y corría hacia su madre, envolviendo sus brazos más pequeños alrededor de su cuerpo más grande. Lo siento mamá, lamento haberte hecho preocuparte. Está bien mamá, como dije, acabo de tener un golpe de realidad. Algunos héroes me regañaron y supongo que finalmente me llegó. Sigo siendo Izuku, solo soy, buscó a tientas algo que decir que no fuera tu hijo que ha decidido convertirse en un justiciero. ¿No es genial, mamá? Sí, eso no iría bien. Un poco más maduro. Inko rompió su abrazo azotándolo para envolverlo en el suyo. Si había una pequeña mancha húmeda creciendo en su hombro, Izuku no haría comentarios al respecto, sino que optaría por acariciar la espalda de su madre mientras sollozaba. ¿Y si los huevos estuvieran un poco quemados?
Podría haber sido el peor villano de Japón y aún así no encontraría en sí mismo que le importara. Las siguientes semanas hicieron que Izuku cayera en una especie de horario. Se despertaba temprano, generalmente justo cuando salía el sol, y trabajaba en las tareas escolares. Después de eso, desayunaba, algo con mucha proteína, luego se dirigía a la escuela, donde hacía un deporte de evitar Kacchan durante el día. Después de la escuela estaba entrenando, pero algunos preferirían llamarlo suicidio. Todos los lunes, miércoles y viernes, ejercitaba un grupo muscular en particular. Abdominales, parte inferior del cuerpo o parte superior del cuerpo. Los martes, jueves y sábados eran los días en los que trabajaba en su cardio. Fue vergonzoso, pero su resistencia fue bastante abismal, y no lo hagas comenzar con su velocidad. Fue bien entrado el primer mes de su acondicionamiento que el horario que de alguna manera se había hecho a sí mismo fue interrumpido por un grito ahogado en un callejón por el que había pasado de camino a casa. Miró a su alrededor, tratando de ver si alguien más lo había escuchado. Pero si alguien más lo hacía, lo ignoraba bastante bien mientras continuaba con su rutina habitual. Con cuidado de no ser visto, Izuku miró hacia el callejón. Un hombre grande e imponente estaba de espaldas a Izuku mientras avanzaba hacia algo que no podía ver. La parte posterior de su camisa tenía una especie de símbolo, un dragón gruñendo con una serpiente en la boca. Un pandillero. Tengo que decirlo 2 veces, punk. El hombre enorme escupió. Entrega tu billetera y no te cortaré bien para que la policía lo encuentre. El agresor tenía un cuchillo, y Izuku lo archivó mientras comenzaba a hacer planes para adaptarse al nuevo desarrollo. No, por favor. Una voz, temblorosa de miedo, suplicó al hombre corpulento frente a él. Te daré todo lo que tengo, pero no me lastimes. Izuku echó un vistazo rápido alrededor del callejón, tomando nota de un palo largo que yacía al lado del asaltante. El poste no sería una buena arma para un hombre de ese tamaño, pero al menos lo mantendría a una distancia en la que no podría usar su espada. Estaba a punto de intervenir cuando una mano grande lo agarró por el hombro. Se dio la vuelta y acogió con aprensión al recién llegado. Era un hombre de mediana edad, eso era lo que Izuku podía decir. Descendencia mixta, japonesa con, tal vez nativo americano. Sus ojos estaban entrecerrados, la piel bronceada se arrugaba mientras los iris gris bronce tomaban la misma escena a la que Izuku había estado preparado para saltar. La característica más notable del extraño en general era la gran cicatriz que iba desde la parte inferior de su ojo derecho hasta debajo del cuello de la camiseta. La piel parecía haber envejecido mucho más rápido que la piel que la rodeaba, una cicatriz de quemadura. Quédate atrás. El hombre le dijo, alejándose de Izuku para caminar hacia el callejón. El joven notó sin pensar que el japonés del extraño tenía acento estadounidense. El matón dejó de acosar a la víctima invisible, sintiendo la presencia del extraño detrás de él. ¿Y qué diablos es esto?, preguntó, dándose la vuelta para mirar al hombre. Un maldito bastardo mixto actuando como si fuera un héroe. Mientras el matón se reía, la víctima, un niño solo un poco mayor que Izuku, se lanzó bajo el brazo del criminal e hizo una carrera loca hacia la acera. El hombre se hizo a un lado para dejarlo pasar. Mierda. Ahora lo has hecho mitad y mitad, perra. Gruñó. El extraño mantuvo la calma. El único bastardo en este callejón es el que roba a los escolares con un cuchillo. El matón rugió antes de correr hacia el extraño, el cuchillo brillando a la luz del sol. Si no fuera por sus años de ver peleas de héroes, Izuku estaba seguro de que no habría visto moverse al extraño. Un antebrazo redirigió el cuchillo del criminal mientras su pierna se levantaba para patear al hombre en el plexo solar, usando tanto su peso como su impulso contra él. El cuchillo cayó al suelo cuando el matón cayó jadeando, ambas manos agarrándose el pecho mientras luchaba por recuperar el aliento. El extraño agarró la cabeza del hombre y lo golpeó con saña. El posible ladrón cayó como un saco de papas, con la nariz doblada en un ángulo antinatural y goteando un flujo constante de sangre. El extraño, sin siquiera respirar con dificultad, sacó su teléfono con indiferencia y llamó a la policía mientras pateaba el cuchillo a un lado. Izuku se encogió sobre sí mismo cuando el hombre se dio la vuelta y se centró en él. Dio 2 pasos hacia atrás, listo para salir corriendo, cuando el extraño comenzó a caminar hacia él. Lo que lo había hecho quedarse fue la pregunta que hizo el hombre.
¿Por qué estabas a punto de atacar a este hombre? Hizo un gesto al atacante inconsciente. La lengua de Izuku estaba tratando de cometer un motín, retorciéndose y sintiéndose como un peso muerto en su boca, porque habría sido lo correcto. Finalmente logró decir. Incluso cuando los héroes te habrían dicho que llamaras a la policía. Pregunta el extraño, inclinando ligeramente la cabeza cuando el sonido de las sirenas comenzó a llegar desde la distancia. Eso lo había hecho dudar, habría intentado intervenir. En el fondo, la respuesta no era tan difícil de encontrar. El hombre tenía un cuchillo y me habría escuchado si hubiera llamado a la policía. La estación de policía local tarda unos 5 minutos en responder, en ese momento tanto yo como el otro estudiante habríamos resultado gravemente heridos, o incluso muertos. ¿Siempre murmuras, muchacho? Preguntó el extraño, con una delgada línea de diversión en su tono mientras estaba parado allí casualmente, como si no acabara de derribar a un hombre fácilmente el doble de su tamaño. Izuku inmediatamente se tapó la boca con una mano, maldiciendo su lengua traidora mientras sentía que su rostro se calentaba. Estoy avergonzado. El hombre frente a él negó con la cabeza, su cola de caballo oscura atrapada a la luz del sol. Tienes un buen corazón, niña. Si puedo preguntar, ¿cómo te llamas? Midoriya Izuku. Tartamudeó sin siquiera darse cuenta. ¿Estaba el extraño usando su peculiaridad con él? Midoriya Izuku, el hombre murmuró. Tienes determinación, chico. Miró por encima del hombro cuando las sirenas comenzaron a acercarse. Es posible que queramos continuar esta conversación en otro lugar. ¿Por qué? ¿No tendrá preguntas la policía? Deberíamos. Ese es precisamente el problema. El hombre interrumpe, pasando tranquilamente, diciendo por encima del hombro. La cosa es que lo que acabo de hacer fue, por definición de la ley, actividad vigilante. Izuku se puso rígido ante las palabras actividad vigilante, pero de alguna manera se encontró siguiendo al misterioso hombre. Por segunda vez ese día, maldijo su cuerpo traidor. Terminaron en un estacionamiento vacío, las luces de la calle proyectaban sombras por todo el lugar. Se preguntó brevemente si debería enviarle un mensaje de texto a su madre. Deberías enviar un mensaje a tus padres, dijo el extraño de repente. Tengo la sensación de que estarás aquí por un tiempo. Tratando de no asustarse demasiado por esa última oración, Izuku sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a su madre. Hola mamá, pasando por la biblioteca para comprar algunos libros de texto, llamaré cuando esté de camino a casa. La respuesta fue casi instantánea. Super velocidad, jura. De acuerdo. Cuídate, Izuku. Quien le contó a su madre sobre los emojis tenía que parar. Guardó su teléfono en el bolsillo y miró con aprensión al extraño, que estaba parado exactamente en el mismo lugar que antes. Era como si se convirtiera en piedra mientras Izuku no estaba mirando. Mi nombre es Nagaki Kuroda. Supongo que tienes preguntas. Izuku salió de su ensueño ante la mención de su nombre. Unos pocos, sí. Dijo con cautela, vigilando cualquier movimiento repentino. Nagaki suspiró, cerrando los ojos brevemente. No tienes que ser cauteloso conmigo. Si quisiera lastimarte, lo habría hecho en el callejón, sin testigos conscientes. Genial, ahora Izuku se sentía incómodo y grosero. Nagaki sostuvo sus manos en un gesto que decía fuego. Y disparó. Izuku lo hizo. ¿Cuál es tu peculiaridad? Te movías como si supieras cómo se iba a mover antes que él. Nagaki levantó una ceja. ¿Cómo sabes que no soy un nuevo prohéroe? Preguntó. Si bien es cierto que los prohéroes tienen reflejos impresionantes, incluso imposibles, tu estilo de lucha era demasiado agresivo. Comenzó. Por lo general, un héroe se centraría en someter al criminal con lesiones mínimas a ambas partes, pero lo despachaste con una eficiencia brutal. Sin mencionar que no dijiste ningún nombre de héroe cuando lo denunciaste. Se dio cuenta de que probablemente estaba divagando, pero no podía importarle, quería respuestas. El hombre de la cicatriz le dirigió una mirada contemplativa. ¿Realmente sabes lo que haces, no? Preguntó. Bueno, tienes razón, no soy un profesional. Mi peculiaridad realmente no tiene nombre, pero lo he llamado el sentido arácnido. ¿Sentido arácnido? Ustedes, jóvenes, nunca leen los viejos cómics, ¿verdad? Nagaki comentó secamente.
Solía haber un personaje llamado Spider-Man, en pocas palabras, podía saber cuando estaba en peligro antes de que ocurriera el peligro. Básicamente, tengo una peculiaridad de reflejos. La mente de Izuku comenzó a acelerarse, repasando las posibles implicaciones y cómo funcionaba una peculiaridad como esa. Le costó mucho esfuerzo detener esos pensamientos y hacer su siguiente pregunta. ¿Por qué me dices esto? ¿No te preocupa que vaya a la policía? Nagaki sonrió, el tejido cicatricial en el lado derecho de su rostro lo hacía parecer más como una sonrisa. No lo harás, porque no tienes fe en su eficiencia, ¿verdad? Tomó el silencio de Izuku como una respuesta en sí misma. Francamente, he visto a los de tu especie antes. Los que quieren hacer algo pero no pueden, al menos no legalmente. Puede que tengas la fuerza física con suficiente acondicionamiento, pero serás inútil en las calles si no sabes luchar. Ahí es donde entro yo. Pareces terriblemente tranquilo acerca de entrenar a un posible vigilante, si eso es lo que quiero ser. Dijo Izuku con cautela, sintiendo que la ansiedad se convertía lentamente en adrenalina cuando comenzó a comprender las implicaciones de la oferta. Este hombre conocía sus planes y eso lo hacía extremadamente peligroso. No trates de ser hábil conmigo, chico. Yo mismo solía ser un justiciero, ¿cómo crees que conseguí esto? Se llevó una mano a la cara, señalando las cicatrices de quemaduras que estropeaban su rostro. Tuve que ir a China para que me trataran esto sin ninguna pregunta, luego tuve que recuperarme en Estados Unidos. Por suerte, mi hermano conocía a un piloto privado. Cicatrices de quemaduras. Cicatrices de quemaduras eléctricas. Puede haber sido una posibilidad remota, pero las piezas cayeron en su lugar con una facilidad aterradora. Cualquier información sobre Kuroko decía en un momento u otro que casi nunca había sufrido una lesión, como si hubiera sabido dónde aterrizaría el ataque antes de golpear. Kuroko había estado electrificado durante al menos 4 minutos, lo que seguramente le dejaría quemaduras, si es que había sobrevivido a la experiencia. La policía habría notificado a los hospitales para que buscaran a los recién llegados con quemaduras eléctricas graves, la opción lógica sería ir a otro país para recibir tratamiento sin riesgo de ser descubiertos. Nagaki, el Kuroko, sonrió. Entonces, ¿lo descubriste, eh? ¿Por qué me dices esto? Exigió Izuku, enloqueciendo interiormente por su tono hacia un hombre que una vez estuvo en la lista de los más buscados de Japón. Suspiró, metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. Ese villano que tenía como rehén a la familia del político, trató de electrocutar a la niña justo enfrente de su madre, la única forma de detenerlo era convertirse en el conducto. La electricidad me frió las terminaciones nerviosas, los médicos dijeron que tengo asimología del dolor. Cada vez que mi cuerpo experimenta dolor, mi cerebro no lo procesa, estoy entumecido. Le dio a Izuku una mirada significativa. Japón todavía tiene un largo camino por recorrer para que la gente esté segura, la policía en casi todos los demás países ha aumentado su eficiencia, pero Japón está paralizado. Los héroes tienen que esperar la autorización antes de hacer algo, y todo lo que hay es luchar contra otro villano entre la masa de ellos que esperan en la oscuridad. Un vigilante tiene un poco más de libertad. La policía se atribuyó el mérito, pero cuando estaba en las calles, los delincuentes ni siquiera miraban sin taparse la boca por el miedo que escuché. Japón necesita otro Kuroko. ¿Y qué? ¿Estás planeando convertirme en el próximo Kuroko? Preguntó Izuku, al borde de la histeria. La pausa expectante continuó por un momento antes de llevarse una mano a la frente. Oh, Dios mío. Tu moral parece bien fundada, comenzó Nagaki, levantando un dedo por cada razón. Eres joven, la policía no sospechará de ti ni de nadie de tu edad al principio, que es cuando serías más descuidado. Y he estado atento a los posibles candidatos, ustedes se destacaron más. Le lanzó una sonrisa a Izuku, definitivamente ayuda que ya estuvieras planeando ser un vigilante. He querido preguntar, ¿cómo lo supiste? Nagaki respondió eso con bastante facilidad, muestras todas las señales que yo hice. Quieres ayudar a las personas, pero te falta la capacitación adecuada para hacerlo. Lo creas o no, pero pelear es más que fuerza bruta y músculo. Puedo ayudarte, si lo quieres. Extendió la mano, esperando su respuesta.
Izuku miró fijamente la mano que se le ofrecía, sus pensamientos corrían en todas las direcciones posibles. ¿Podía confiar en este hombre? El hombre que decía ser Kuroko de todas las personas, ¿cuáles eran las probabilidades de que conociera a Kuroko de todos modos? Muy pequeño, increíblemente pequeño. Por otra parte, había pensado lo mismo sobre All Might. Si Nagaki fuera el verdadero negocio, entonces Izuku sería entrenado por el vigilante más infame de todo Japón. Lo que había sellado el trato fueron las siguientes palabras de Nagaki. Si te entreno, tus padres no tendrían que preocuparse tanto como lo harían si te fueras solo. Bueno, maldita sea, ¿cómo podría argumentar en contra de eso? La mano de Nagaki estaba callosa, pero firme cuando Izuku la tomó en la suya. Trato. La delgada línea gris. Capítulo 3. Izuku en realidad terminó yendo a la biblioteca como le dijo a su madre. Los exámenes de Yuei no eran nada de lo que burlarse, incluso si era uno de los mejores estudiantes de su clase. Toda la caminata transcurrió en un estado de incredulidad mientras repetía lo que había sucedido después de haber tomado la mano de Nagaki. El hombre sonrió y luego le dijo que fuera a la biblioteca y recogiera libros de texto, como le había dicho a su madre que lo haría. Si vas a entrar en Yuei, vas a tener que saber lo que haces. Además, no estaría de más leer sobre algunas de las leyes, los mejores vigilantes saben qué leyes violar y cuáles doblar. Me pondré en contacto contigo más tarde. ¿Cómo supiste que le dije a mi mamá que iba a la biblioteca? Lógicamente, los niños de la escuela suelen recurrir a la vieja excusa de la biblioteca cuando necesitan mentirles a sus padres. ¿Quieres no sentirte culpable? Solo ve a la biblioteca, Midoriya. Así que eso es lo que hace, agarra algunos libros de texto, matemáticas, ciencias, materias básicas típicas. Y si la bibliotecaria levantaba las cejas ante el libro de leyes que tenía, no es un gran problema. Estaba sacando su pila de libros de la biblioteca, planeando llamar a su madre, cuando un borrón azul se topó con él, tirándolo al suelo y enviando los libros volando. Lo siento, compañero de estudios. El borrón, que resultó ser un estudiante de su edad, se detuvo y comenzó a recoger los libros caídos de Izuku. La biblioteca está a punto de cerrar por hoy, y quería adquirir algunos libros de texto antes de que eso sucediera. Izuku miró al extraño. Grandes anteojos de montura negra se sentaron frente a los ojos azules, el niño tenía un corte bajo, algunos mechones de cabello se aferraban a su frente, que estaba cubierta de un fino brillo de sudor. Sus oraciones a menudo iban acompañadas de movimientos y gestos exagerados de las manos. Está bien, de verdad, me tomó un poco desprevenido. Dijo Izuku, poniéndose de rodillas para ayudar al chico de cabello azul a recoger los libros. Afortunadamente, ninguno de ellos había sido dañado. Mi irresponsabilidad te llevó a ser herido y posiblemente a dañar los libros que tenías contigo. El niño se inclinó profundamente. Permíteme ayudarte a casa como disculpa. ¿No necesitabas algunos libros de texto antes de que cerrara la biblioteca? Izuku tartamudeó, mirando impotente como el adolescente tomaba la mitad de los libros para cargarse. Esto es más importante, te incomodé, esta es mi forma de compensarte. El niño hincha el pecho, mi hermano siempre me dice que me asegure de compensar a las personas si les hice algo malo. Derribar mis libros no es exactamente malo. Izuku comentó secamente. Aún así, me siento mal por eso. El niño extendió una mano, levantando sin esfuerzo la pila de libros a un brazo para hacerlo. Iida Tenda, tercer año de secundaria. Izuku tomó la mano ofrecida, Izuku Midoriya, también estudiante de tercer año de secundaria. Iida se animó ante eso, sus ojos prácticamente brillaban detrás de sus anteojos. ¿En serio? ¿A qué escuela secundaria planeas asistir? Preguntó animadamente, siguiendo a Izuku mientras comenzaba a caminar a casa. Izuku vaciló un poco, el departamento general de Yuei. Ajá. Yo mismo planeo postularme para Yuei. Aunque estoy solicitando el departamento de heroicidad. Iida le dio una mirada curiosa, ¿tu peculiaridad no es adecuada para heroicidades? Preguntó. No tengo una peculiaridad. Izuku declaró de inmediato. El silencio entre ellos fue tenso, antes de que Iida comenzara a disculparse profusamente.
Mis disculpas, Midoriya, no quise parecer insensible. Izuku se apresuró a tranquilizar al chico antes de que comenzara a inclinarse nuevamente. Está bien, rechazó la disculpa, la proporción de personas con peculiaridades con respecto a los Kirkles es de 8-1, era una apuesta segura asumir que tenía una. Suspiró, dejemos ese tema. Iida asintió y continuaron su caminata. Eventualmente, la incomodidad del tema anterior se desvaneció y se encontraron teniendo una animada conversación sobre temas académicos. Izuku apenas se dio cuenta cuando llegó a su apartamento. Ah, ya estamos aquí. Iida le entregó sus libros, con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Midoriya, por permitirme ayudarte y por la interesante conversación. Izuku negó con la cabeza, levantando los libros nuevos sobre la pila que ya tenía en los brazos. En todo caso, tengo que disculparme por hacerte extrañar la biblioteca hoy. Tonterías, disfruté nuestra conversación, Midoriya. Sacó un trozo de papel y un bolígrafo, le entregó a Izuku el trozo después de garabatear en él durante unos segundos. Mi número, en caso de que quieran estudiar juntos para los exámenes. Es posible que no solicitemos los mismos departamentos, pero ambos tienen que tomar un examen para los académicos básicos. Izuku parpadeó como un búho, tomando el papel y mirando el número. Gracias, se las arregla para decir. Lo hace, esto nos hace amigos. E inmediatamente se arrepintió de haber preguntado eso. Dios, ¿por qué no pudo haber nacido mudo? Iida se lo tomó con calma, asintiendo con entusiasmo, si quieres serlo, sí, tendría muchas cosas que aprender de ser tu amigo. Gracias, supongo que te veré por aquí. ¿Sí? Que tengas una buena noche, Midoriya. Y con eso, el chico despegó, literalmente, Izuku estaba tosiendo el polvo de sus pulmones durante un minuto entero. Guardando el trozo de papel en el bolsillo, Izuku subió las escaleras y entró en su casa. Mamá. Estoy en casa. Cerró la puerta detrás de él con el pie, lo siento, no llamé, me retrasaron un poco en la biblioteca. Into asomó la cabeza desde la cocina, Izuku. Ella dijo alegremente. Me alegro de que estés en casa, ¿necesitas ayuda con esos libros? No, estoy bien, gruñó mientras los dejaba en la mesa de café y caminaba hacia la cocina, creo que hice un amigo, en realidad. Los ojos de Inko se iluminaron, eso es genial, cariño. La cena está en el mostrador. Hizo un gesto hacia el tazón de arroz frito, el vapor flotaba tentadoramente de la comida. Sacó un taburete y se sentó, recogiendo sus palillos, gracias por la comida, mamá. Fue solo después de decir esas palabras que se dio cuenta de lo hambriento que estaba. Rápidamente cavó en el arroz, apenas se tomó el tiempo para disfrutar del sabor antes de tragarlo y darle otro mordisco. Si sigues comiendo así, es posible que tenga que prepararte un almuerzo más grande. Su madre bromeó, sentándose frente a él y cavando en su propio tazón. Antes de que terminara la mitad, de repente se animó, dejó caer sus palillos y hurgó en sus bolsillos, oh. Casi lo olvido. Recibiste una carta hoy, Izuku. Se tragó su bocado actual, ¿una carta? Finalmente dejó escapar un sonido de triunfo, sosteniendo un pequeño sobre blanco, sellado con una pequeña calcomanía de zorro. Lo pusieron debajo de la puerta mientras estabas en la biblioteca, no lo abrí por respeto a tu privacidad. Una pequeña piedra se posó entre el arroz en su estómago, gracias, mamá. Dijo, tomando el sobre y colocándolo en su bolsillo. Nagaki sabía dónde vivía, lo que significa que sabe sobre su madre. Parecía un buen hombre, pero la posibilidad de traición seguía siendo muy real. Si Izuku decidiera retractarse de todo este asunto del vigilantismo, no se puede decir lo que podría hacerle a él, o peor aún, a su madre. Sus palillos comenzaron a temblar ligeramente antes de dejarlos, su comida terminó. Si su madre detectaba algo de su ansiedad, no lo demostró, sino que optó por contarle sobre su día. Izuku asintió en todos los momentos adecuados y ocasionalmente puso su propio granito de arena, pero estaba principalmente concentrado en el sobre en su bolsillo que parecía que pesaba mucho más de lo que debería. Voy a ir a mi habitación a estudiar, te amo mamá. Dijo, caminando de regreso a la sala de estar y recogiendo los libros de texto. No te quedes despierto demasiado tarde. Su madre advirtió.
Buenas noches, Izuku. Buenas noches, mamá. Volvió a llamar, caminando hacia su habitación y cerrando la puerta detrás de él. Colocó con cuidado los libros de texto en su escritorio antes de sacar la carta de su bolsillo. La calcomanía de zorro que sostenía el sobre cerrado parecía sonreírle burlonamente, sintió un poco más de placer del que debería haber abierto el sobre. Un pequeño último cayó al suelo, sobresaliendo contra su alfombra oscura. Crujiendo, lo recogió y comenzó a leer. Midoriya. Me doy cuenta de que probablemente fue grosero de mi parte dejar esto mientras estabas en la biblioteca, pero déjame aclarar algunas cosas. He estado vigilando a muchos candidatos, eso incluye sus direcciones. Sé que no puedo simplemente decir no te preocupes porque, francamente, eres un adolescente. Dios sabe lo que está pasando por tu cabeza en este momento. De todos modos, hay un almacén abandonado cerca del depósito de chatarra en la playa, encuéntrame allí mañana después de la escuela y comenzaremos tu entrenamiento. Ven solo. Además, el hecho de que te esté entrenando no significa que puedas omitir el estudio. Si tu madre nota que baja las calificaciones, sospechará, y la sospecha es lo último que quieres. Mantén la nariz en los libros, chico. Nagaki Kuroda. Izuku dobló la nota y la colocó justo al lado de su computadora. Al encontrarse con un peligroso ex vigilante en un almacén abandonado cerca del depósito de chatarra en la playa, puede hacerlo. Agotado por los eventos del día, rápidamente se puso el pijama y se dejó caer en la cama, quedándose dormido menos de 5 minutos después de colocar la cabeza sobre la almohada. Algo estaba pasando con Deku, lo que era, Bakugou no lo sabía, y eso lo cabreó muchísimo. Primero, el maldito nerd comienza a ignorarlo, luego lo hace para evitar su presencia por completo. Ha comenzado a ser raro que incluso haya visto ese tono de cabello verde de mierda fuera de clase. El maldito nerd pensó que podía huir de Bakugou, vaya si le espera la paliza de su vida de mierda sin peculiaridades. Es decir, si Bakugou pudiera atrapar al maldito. ¿Quién se creía este hijo de puta que era, de todos modos? Al menos antes tenía las pelotas para recibir sus palizas, ahora está huyendo con el rabo entre las piernas. Bakugou, a pesar de su personalidad cáustica, es bastante inteligente. No pasó desapercibido que el comportamiento de Deku cambió después del villano de Limo, el mismo día que le dijo a la perra inútil que dejara de intentar ser un héroe. Tal vez sus palabras finalmente llegaron, después de casi 10 años de abuso, tanto verbal como físico. Ya era hora. Desde que se manifestó su peculiaridad, Bakugou sabía que estaba destinado a la grandeza, sus compañeros de clase lo dijeron, sus maestros lo dijeron, sus padres lo dijeron, incluso extraños lo dijeron. Sabía que era genial, y cuando la peculiaridad de Deku nunca se mostró, fue solo una prueba más de que era mejor que todos los demás. Deku siempre estuvo destinado a ser inútil, y Bakugou estaba destinado a ser el mejor. Entonces, ¿por qué Deku lo evitaba tanto y lo irritaba tanto? La maldita molestia ya ni siquiera escribía en sus estúpidos diarios de héroe, solo prestaba atención en clase y tomaba notas como un estudiante normal. Tal vez eso era todo, tal vez el monstruo sin don estaba tratando de encajar haciéndose invisible. Mierda dura, Deku, porque Bakugou vio a través de esa mierda. Entonces, naturalmente, cuando Deku comenzó a caminar en la dirección equivocada después de la escuela, prácticamente eran vecinos de la mancha de mierda, no era como si supiera la ruta a la casa de Deku de memoria desde que eran más pequeños, decidió seguirla. Sin embargo, de alguna manera, a los 5 minutos de seguir al hijo de puta, lo había perdido entre la multitud. Dejó escapar una maldición bastante fuerte, sus palmas crepitaron con pequeñas explosiones. Izuku estaba agradecido de haber tomado las calles llenas de gente hacia la playa, había sido más fácil desviar a Kacchan de su camino con la gente moviéndose constantemente como un rompecabezas en constante cambio. Respiró hondo para calmarse mientras miraba el almacén. Parecía bastante inocente, se mantenía fácilmente de 3 pisos de altura, grandes ventanas cerca del techo para dejar entrar la luz natural. Honestamente, para un almacén abandonado parecía bastante bien cuidado. Izuku pasó una mano por las paredes azules opacas, descoloridas y descascaradas en algunos lugares, mientras se dirigía a la entrada.
Las puertas, oxidadas y pesadas, crujían y gemían cuando las abrió, haciendo una leve mueca cuando la puerta se cerró de golpe, resonando con fuerza en el espacio vacío. Exceptuar, no estaba vacío, estaba tenuemente iluminado, pero Izuku podía ver algunas alfombrillas acolchadas y obstáculos colocados al azar alrededor del piso del almacén. Casi saltó de su piel cuando una figura sombreada cayó justo frente a él, aterrizando casi silenciosamente en cuclillas. Me preguntaba cuándo aparecerías. Nagaki sonrió, levantándose de su posición y gesticulando a su alrededor. Bienvenido a mi humilde campo de entrenamiento, Midoriya. ¿Estás listo para empezar? Izuku asintió con entusiasmo, sí, señor. Nagaki se giró para mirarlo, un rayo de luz perdido golpeando su rostro y actuando sombras en sus ojos. Nada de esta mierda de señor. Puedes llamarme Nagaki o Kuroda cuando empieces a sentirte más familiarizado conmigo, pero no señor, ¿entiendes? Sí, quiero decir, Nagaki. Izuku tartamudeó, sintiendo que sus oídos se calentaban. Nagaki lo miró por un momento antes de asentir para sí mismo. Bien, el hombre pasó junto a Izuku, saliendo. Sígueme. ¿A dónde vamos, exactamente? El primer paso para tu entrenamiento. ¿Un comedor de beneficencia? Izuku no puede evitar mirar a su mentor con incredulidad. El primer paso para mi entrenamiento es un comedor de beneficencia. Ya verás. Nagaki respondió sabiamente, dando un paso adelante para llamar a la puerta. Una anciana, con el pelo blanco recogido en un moño limpio y debajo de una redecilla para el cabello, abrió la puerta. Dios mío, mis ojos me están jugando una mala pasada. ¿Eres tú, Kuroda? Preguntó la anciana, dando un paso adelante para tratar de ver mejor su rostro. Kuroda dejó que una sonrisa cálida y torcida adornara su rostro mientras Izuku observaba. Lo es, señora Fujioko. Él le aseguró. No has envejecido ni un día desde que me fui a Estados Unidos. La señora Fujioko chasqueó la lengua. Dejaste que tu japonés se oxidara, pensé que te había enseñado mejor que eso, joven. Izuku observó con los ojos muy abiertos cómo la mujer pellizcaba las mejillas del peligroso ex vigilante con sus manos arrugadas. ¿Y de dónde sacaste una cicatriz tan espantosa? Vaya, me duelen los huesos con solo mirarlo. Kuroda simplemente dejó que ella le maltratara la cara. Digamos que los estadounidenses tienen algunos villanos bastante locos. Bromeó. La señora Fujioko se volvió para mirar a Izuku con los ojos entrecerrados, quien enderezó la espalda por instinto. ¿Y quién es este, Kuro? Este es Izuku Midoriya, ambos decidimos ayudar en la cocina hoy. Dijo Kuroda, mirando algo divertida como la señora Fujioko cojeaba un poco más cerca del joven de cabello verde. Izuku se inclinó cuando la anciana le hizo un gesto para que lo hiciera, y casi chilló de sorpresa cuando la mujer le pellizcó las mejillas. «Qué buen joven», dijo la dama con serenidad, «nunca veo a jóvenes de tu edad ayudando en la cocina, es agradable ver a un chico tan bueno ayudando». Se inclinó más cerca para susurrar conspirativamente. «No soy tan joven como solía ser, ya sabes. Estas rodillas simplemente no parecen funcionar como solían hacerlo». «Es un placer conocerla, señora Fujioko». Izuku saludó, inclinándose profundamente con respeto. «Espero poder ser de ayuda para ti y tu cocina». «Oh. Él también es educado». Kuroda se aclaró la garganta. «Continuemos con esto adentro, ¿de acuerdo?» Mantuvo la puerta abierta tanto para Izuku como para la señora Fujioko cuando entraron. La mujer mayor hablando animadamente con Izuku sobre el comedor de beneficencia. «La mayoría de las personas que vienen aquí no pueden pagar una comida», le informó la señora Fujioko, «así que me aseguro de que todos reciban al menos una comida completa al día». Consiguió redecillas para el cabello en algún lugar de su persona y se las entregó tanto a Kuroda como a Izuku. «Póntelas, queridos, a la gente no le gusta el cabello en su comida». Nagaki lo aceptó sin problemas, recogiendo su cabello para colocarlo debajo de la redecilla y siguiendo a la señora Fujioko a la cocina. Él asomó la cabeza. «Bueno, ¿vienes?» A la señora no le gusta que la hagan esperar. Para una anciana, puede manejar un bastón bastante bien. Izuku se puso su redecilla para el cabello y corrió tras ellos. La cocina estaba relativamente ocupada, varios voluntarios se movían de un lado a otro.
Algunos cortaban verduras, otros revolvían caldo y otros repartían la sopa a los hambrientos destinatarios. Izuku encontró a Nagaki ya ayudando a los demás a distribuir la sopa, rápidamente vio que la varita de Izuku lo agitaba. No quiero ser grosero, comenzó Izuku, agarrando el cucharón que Nagaki le entregó, pero ¿por qué estamos en un comedor de beneficencia para mi primera lección? Nagaki le da a una mujer sin hogar un cucharón rebosante de sopa humeante antes de mirar a Izuku de reojo. Mira a las personas a las que estás ayudando, instruyó, sirviendo a otro civil. Honestamente, no parecen gran cosa, ropa andrajosa y finas capas de suciedad y mugre en sus rostros. Sin embargo, los pensamientos de Izuku sobre su apariencia se desvanecieron a favor de ver sus expresiones. Había sonrisas tan amplias que parecía que se romperían si estiraban más la piel de la boca, algunos tenían lágrimas en los ojos mientras agradecían profusamente a los voluntarios. La charla en la cafetería era ligera y alegre, alimentada por la barriga llena y el buen humor. La iluminación puede haber sido tenue, pero eso no logró frenar el estado de ánimo, estas personas estaban felices. Un vigilante no actúa por deseo personal, le murmuró Nagaki, un vigilante actúa por el bien de los demás. Solo ayudando a otros a alcanzar la felicidad puedes encontrarla por ti mismo. Trabajaron en el comedor de beneficencia hasta el atardecer. Izuku había logrado hablar con algunos de los niños que se habían presentado para tomar un plato de sopa y de alguna manera había terminado ayudándolos con su tarea. Hubo risas por todas partes mientras les explicaba los problemas de matemáticas de manera divertida, los padres de los niños miraban con ojos llenos de alegría. Izuku no pudo evitar el suspiro de alivio cuando él y Nagaki salieron de la cocina, despidiéndose de la señora Fujioko. Eso fue divertido. Izuku dijo mientras caminaban por la acera. Nunca antes me había ofrecido como voluntario en un comedor de beneficencia. Nagaki lo miró, bueno, acostúmbrate, porque somos voluntarios allí todos los fines de semana. ¿Qué pasa con los días de semana? El hombre sonrió torcidamente, esos son para entrenar. Golpeó ligeramente el hombro de Izuku cuando la cabeza del niño se disparó para mirarlo. ¿Qué, pensaste que todo tu entrenamiento sería servicio comunitario? Izuku negó con la cabeza, no. Simplemente. Se quedaron allí, mirando la playa mientras las olas lamían suavemente las orillas. Esto realmente está sucediendo, ¿no? Nagaki suspiró, no hay vergüenza en abandonar, chico. Esto es algo intenso, estarías al otro lado de la ley, la gente estaría detrás de ti. No puedo prometerte que estarás a salvo, miró a los ojos a Izuku, un fuego en el suyo, pero puedo prometerte que te entrenaré lo mejor que puedas y decides seguir adelante con esto. Izuku miró al hombre a los ojos, no había engaño, solo verdad. Tragándose el miedo en su garganta, asintió. Estoy seguro de que esto es lo que quiero hacer. Entonces prepárate, chico, porque no soy fácil de convencer. Y para cuando termine contigo, tú tampoco lo estarás. El mundo giró cuando Izuku golpeó el suelo acolchado con un gruñido, afortunadamente logrando proteger su cabeza. 9 meses de entrenamiento, y apenas sabes cómo caer bien. Nagaki se burló, de pie sobre Izuku con los brazos cruzados. Me han avergonzado, nunca podré volver a mostrar mi rostro en la cocina de la señora Fujioko. Sigue riendo, Kuroda. Izuku jadeó, arrastrándose hacia arriba y poniéndose en posición de lucha. Uno de estos días te daré un golpe. Oh, sí, Kuroda esquivó el primer golpe de Izuku, golpea al tipo con la peculiaridad de los reflejos, atrapa el siguiente puño con su propia palma extendida, eso suena posible. Izuku sonrió, más posible de lo que piensas. Fingió un puñetazo, y mientras su mentor iba a bloquearlo, torció la muñeca, rompiendo el agarre del hombre mayor. Se dejó caer para barrer el suelo con el pie para atrapar las piernas de Kuroda, haciéndolo tropezar y golpear el suelo con un sólido uff. Izuku se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos, ¿cómo es eso? Kuroda no respondió al principio, luego sus hombros comenzaron a temblar. Finalmente, todo el cuerpo del hombre estaba lleno de risas. Tomó la mano ofrecida por Izuku y se puso de pie. No está mal, Kidoriya, no está mal. Otra vez con ese estúpido apodo. Izuku gimió, ¿cuántas veces te he dicho que lo dejes con los apodos?
Cuando dejas de reaccionar tanto ante ellos. Kuroda bromeó, arrojando a Izuku una botella de agua y una toalla. Es demasiado fácil, eres demasiado fácil. Y pensar que alguna vez me sentí intimidado por ti. Izuku comentó, atrapando tanto la botella como la toalla. En realidad fue algo entrañable. El hombre se lamentó, colocando una mano sobre su cabeza y suspirando dramáticamente. ¿A dónde fue esa bola de energía nerviosa? ¿Qué he hecho? Hiciste un adolescente, eso es lo que es. El hombre en cuestión respondió, secándose la nuca con la toalla y tomando un sorbo de la botella de agua. Sarcástico. Te hice sarcástico. ¿Hay alguna diferencia? Kuroda alborotó el cabello del niño, provocando un graznido de protesta de su parte. Ponte en marcha, chorro, tus exámenes de ingreso son mañana. No te quedes despierto estudiando como lo hiciste esa vez. Una vez, dijo Izuku, una vez pasé toda la noche en vela y nunca me dejaste olvidarlo. Porque alguien además de tu mamá tiene que cuidarte, chorrear. Kuroda hizo un gesto de ahuyentamiento, ve, sé libre, haz lo que sea que hagan los niños de tu edad. Ok, me voy. Izuku agarró sus cosas, una mochila con una muda de ropa, y abrió la puerta del almacén. Mirando hacia atrás una vez más, dijo, hasta luego, Kuroda. El hombre no respondió, solo levantó una mano en señal de despedida antes de que Izuku se alejara y dejara que la puerta se cerrara. Izuku corrió todo el camino a casa, entrando y saliendo de la multitud con una habilidad perfeccionada en los últimos meses. En poco tiempo, se encontró en su casa. Su madre lo saludó desde el sofá cuando entró, él lo saludó y le dijo que iría a su habitación. Suspirando mientras se sentaba en su escritorio, Izuku sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Irida. Enviado a las 8:30 p.m. ¿Estás listo para los exámenes? Recibido 8:31 p.m. Hemos estudiado extensamente, Midoriya. Revisar con ustedes ha sido de gran ayuda para mis estudios. Creo que lo haremos bien. Ida había sido una interesante compañero de estudio. A menudo leía sus tarjetas de notas, extensamente escritas, y recitaba hechos palabra por palabra del libro de texto. En todo caso, los movimientos exagerados de las manos del chico de cabello azul habían ayudado a Izuku a recordar la información más oscura. Enviado a las 8:33 p.m. Sí, tienes razón. Nos vemos mañana, Ida, voy a intentar descansar un poco. Recibido 8:34 p.m. Duerme bien, Midoriya. Dejó el teléfono en su escritorio, se puso rápidamente su ropa de dormir y se metió debajo de las sábanas. Mientras se acostaba, su mente repasó casi todo lo que había sucedido desde que conoció a Kuroda. El hombre había comenzado intimidando, emitiendo una vibra de lobo solitario con su cicatriz y complexión. Sin embargo, después de ese primer día en el comedor de beneficencia, Izuku no pudo volver a verlo bajo esa luz. Un lobo solitario no dejaría que una anciana le pellizcara las mejillas, no ayudaría a los niños pequeños a leer palabras que no pueden pronunciar, no sería mentor de un adolescente que quisiera marcar la diferencia. El hombre había hecho fuerte a Izuku, el entrenamiento constante realmente había valido la pena. No era el niño escuálido que era hace un año, su formulario se había completado bastante bien. No era voluminoso, todos sus músculos eran delgados, pero era más fácil esconder su músculo recién descubierto debajo de las prendas de vestir. Kuroda había dicho que eso era algo bueno, hacía que la gente te subestimara. Los ojos de Izuku comenzaron a caer, haciendo que la idea de dormir pareciera mucho más atractiva. Cerrando los ojos, se dejó llevar por el sueño, soñando con el día que vendría. La delgada línea gris. Capítulo 4. Izuku gimió ante el incesante y estridente pitido de su despertador. Se dio la vuelta, presionando el botón de repetición con más fuerza de la necesaria antes de levantarse y estirarse. Su espalda protestó por el movimiento, pero ignoró fácilmente la ligera quemadura en sus músculos a favor de caminar hacia su armario y vestirse. Después de colocarse la camisa de manga larga sobre la cabeza, escuchó que su teléfono emitía un ping en su escritorio. Arrastrando los pies, tomó el dispositivo y revisó el mensaje que se mostraba en la pantalla de inicio. Recibido 6:39 am.
Después de los exámenes, ven al almacén, tendré un regalo para ti. Kuroda. Izuku parpadeó, tomado un poco por sorpresa por el mensaje, luego deslizó la pantalla y escribió su contraseña. Izuku respondió. Enviado 6:41 am. Entendido, y no tienes que firmar el texto con tu nombre, tu información de contacto me dice que eres tú. La respuesta fue casi instantánea. Recibido a las 6:42 am. Bah, ustedes adolescentes y su tecnología, les haré saber. Izuku resopló divertido, colocando el teléfono para dejar que su mentor despotricara sobre la era de los teléfonos plegables a favor de terminar de vestirse por completo. Una rápida mirada en el espejo confirmó que su ropa se veía lo suficientemente decente, pantalones largos con un abrigo gris para el clima frío. Su cabello, por otro lado, era de otro nivel. Su madre a menudo había bromeado diciendo que la legendaria cabeza de cama de Midoriya era un rasgo que se transmitía a todos los miembros de cabello verde de la familia. En este momento parecía que su genética era cierta. Su cabello se erizó en todas direcciones, mechones verdes rebotaron después de presionarlos experimentalmente. Agarrando su cepillo con un suspiro, Izuku se dispuso a tratar de domar su rebelde cabellera. ¿Cabecera de cama? Su madre le había preguntado una vez que Izuku finalmente puso un pie en la cocina. Izuku, su cabello luciendo solo un poco mejor que cuando se despertó, simplemente asintió mientras se sentaba en el mostrador. Mi pobre bebé, dijo, pasándole un plato de tostadas y huevos. Será mejor que comas rápido, ¿no le prometiste a tu amigo que caminarías a Yuei con él? Se animó con eso, tomó su tenedor y desayunó en un tiempo récord. Con su tostada colgando en la boca, Izuku se dirigió a la puerta. Tienes razón. Te amo, mamá. Hizo una pausa, recordando algo antes de agregar. Oh, y Kuroda-sensei me dijo que tenía un regalo para mí, así que llegaré un poco tarde a casa. Ve a tomar el examen, Izuku, le dijo, dándole una mirada cálida. Solo quédate en casa para cenar, estoy haciendo katsudon, no llegues tarde. He entendido, adiós mamá. Salió corriendo por la puerta, bajando las escaleras de 2 en 2. Vio una cabeza familiar de cabello azul esperando al pie de la escalera y gritó. Ida. Perdón por retenerte. Ida, que había estado hablando por teléfono, probablemente repasando notas y Izuku lo conocía tan bien como creía que lo conocía, miró hacia arriba y asaltó una mano a modo de saludo. Buenos días, Midoriya. No nos retrasaste demasiado, aún llegaremos a Yuei con tiempo de sobra. Izuku suspiró, eso es bueno, gracias Ida. Se desconectó del largo y prolijo de nada del otro chico mientras caminaban por la calle. Finalmente, su conversación giró en torno a los exámenes. El folleto que repartieron decía que lucharíamos contra robots para nuestro examen práctico. Ida le explicó a Izuku, cada uno tiene una cierta cantidad de puntos asignados, cuanto más difícil es el robot, mayor es el valor de los puntos. Izuku asintió, ¿qué pasa con los niños cuyas peculiaridades no están diseñadas para la ofensiva? Preguntó. Quiero decir, Eraserhead es un héroe profesional, y su peculiaridad no está hecha para luchar contra robots gigantes. Ida hizo una pausa ante eso, pareciendo reflexionar sobre lo que dijo Izuku. No lo sé, admitió, pero estoy seguro de que una gran academia como Yuei tiene un curso de acción para tal escenario. Manera de regresar, Ida. Izuku pensó. Puede tomar un tiempo, pero sé que te convertirás en un buen héroe, un verdadero héroe. Finalmente, ambos se pararon frente a la puerta de entrada a Yuei. El edificio se erguía alto y orgulloso, casi cegador bajo el sol de la mañana. El patio frente al edificio estaba lleno de otros estudiantes, todos charlando con entusiasmo sobre una cosa u otra. Algunos estaban demostrando sus peculiaridades a otros estudiantes, quienes dejaron sonidos de asombro, mientras que otros simplemente entraron al edificio, ignorando las llamativas presentaciones de los otros estudiantes sobre sus peculiaridades. Bueno, estamos aquí, dijo Izuku. Ninguno de los dos se movió, solo miraron. Para Izuku, sintió ansiedad, tanto por la prueba como por diferentes razones. Aquí estaba, un justiciero en entrenamiento, a punto de postularse a una de las academias de héroes más prestigiosas de Japón, no, del mundo.
Sí, Kuroda siempre se había burlado de él por la ironía de eso, pero las implicaciones estaban comenzando a asimilarse. Si lo lograba, estaría entre los héroes en entrenamiento, héroes que algún día tendrían que intentar detenerlo. Nervioso, miró a Irida, que había comenzado a caminar hacia el patio delante de ellos. Eventualmente tendría que luchar contra el único amigo que tenía. Soportar palabras duras y recibir golpes de la misma persona que le había dado aliento y amabilidad antes. Cuando dio un paso, todo lo que pudo pensar fue: cualquier amigo que haga aquí, algún día podría intentar lastimarme. Sus pensamientos se rompieron cuando su pie se enganchó en una baldosa irregular. Dejó escapar un grito de sorpresa cuando su centro de gravedad cambió y comenzó a caer. Instintivamente, metió la barbilla y extendió las manos, listo para atraparse. Sin embargo, el impacto nunca llegó, y Izuku abrió los ojos y miró fijamente. El suelo estaba justo frente a su cara, 1 centímetro más cerca y su nariz rozaba el asfalto, pero nunca lo golpeaba. Una mirada rápida a su cuerpo confirmó que nada tocaba el suelo, estaba flotando efectivamente en el aire. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Una voz joven y femenina preguntó desde arriba de él. Izuku se dio la vuelta con cuidado para poder estar cara a cara con su salvador. Una chica de su edad, con el pelo castaño en forma de corte bob, estaba de pie sobre él. Sus ojos muy abiertos mostraban preocupación mientras se inclinaba sobre él, y su bufanda amenazaba con hacerlo estornudar mientras colgaba frente a su cara. Oh, ya sabes, logró decir, tratando de parecer relajado y no asustado de que ahora estuviera flotando a un pie del suelo. Solo dando vueltas. La chica se rió, un sonido dulce no muy diferente al de las campanas, y lo ayudó a ponerse de pie. Tocando las yemas de sus dedos, sus pies tocaron la dulce tierra una vez más. Eres gracioso, mucha gente se asusta cuando comienza a flotar de la nada. No, no te asustes aquí. Izuku afirmó. Gracias, señorita. La niña sonrió, eres tan educado. Mi nombre es Uraraka Ochako. Ella gorjeó, extendiendo una mano que Izuku tomó con gusto. Sería mala suerte caer el primer día, ¿verdad? Él sonrió, digamos que mis mayores mantienen mis modales afilados, no es mentira, la señora Fujioko podría ser aterradora si alguna vez olvidara sus modales. Y sí, sería mala suerte caer, ¿no? Mi nombre es Izuku Midoriya. Encantado de conocerte. La amable chica, Ochako, fue interrumpida por un grito de rabia que vino desde el otro lado del patio. Deku. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Izuku suspiró mientras Ochako se daba la vuelta para ver quién gritaba. Fiel a su estilo, Bakugou Katsuki, exaltado residente, estaba irrumpiendo en la ubicación de Izuku. Cualquiera que se interpusiera en el camino rápidamente se hizo escaso. Es posible que quieras irte, sugirió Izuku nerviosamente a Ochako, puede ser realmente amenazante cuando quiere serlo. En lugar de correr, la niña se quedó en su lugar. Si no fuera por algo en sus ojos que se endurecía, Izuku podría haber pensado que no lo escuchó. Bakugou se detuvo a unos 2 pies de distancia de Izuku, con los hombros levantados y las manos crepitando amenazadoramente. Pensé que finalmente te había entendido que no podías hacer esta mierda de héroe. Siseó, los ojos se entrecerraron y se fijaron en el chico de cabello verde. ¿Qué diablos es esto, entonces? Kak-chan, comenzó Izuku, manteniendo sus manos abiertas en lo que esperaba que fuera un gesto no amenazante. No estoy solicitando la división heroica, estoy solicitando el departamento general. Por encima del hombro del furioso Bakugou, Izuku pudo ver a algunos maestros preparándose para intervenir. Izuku, ¿quién es? Ochako le preguntó a Izuku, inquietantemente tranquilo. Un pico de adrenalina lo atravesó cuando se dio cuenta de que era el mismo tono que tomarían las mujeres en el comedor de beneficencia cuando un niño estaba en un gran problema. Oh, ok, eso es suficiente. Izuku cortó la tensión, pasando junto a Bakugou y tirando de Ochako junto con él para evitar la confrontación. Kak-chan es un antiguo compañero de clase, Ochako, eso es todo. La disposición de la chica volvió a su personalidad soleada anterior. Está bien, Izuku. Rápidamente tomó la delantera, haciéndolo tropezar mientras ella lo arrastraba emocionada. Entremos.
Mientras tanto, Bakugou se quedó allí, en estado de shock por lo que acababa de suceder. Deku solo caminó junto a él, como si ni siquiera importara. Esa perra está muerta. Gruñó, dando vueltas sobre sus talones para tratar de seguirlos. Se detuvo cuando se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un maestro. «Guau, chico». El maestro dijo. «Necesitas bajar el tono de ese temperamento, Yue no aceptará a nadie que ataque a otros estudiantes». Bakugou estalló y luego logró reinar en su ira. «Lo que sea», murmuró, pasando junto a la maestra y entrando por las puertas. Los solicitantes se dividieron en el departamento al que estaban solicitando. El grupo de Heroics era bullicioso, al menos algunas personas gritaban en todo momento. El grupo de apoyo era más moderado, pero se podía ver a algunos de ellos haciendo cosas extrañas. Izuku pensó que vio a un estudiante balanceándose como 10 lápices verticalmente en su cara. El departamento general estaba actuando como cualquier otro salón de clases al que Izuku haya asistido antes, lo que hizo una maravilla en sus nervios. Los niños fueron relativamente amables, saludaron y se presentaron, pero no le dijeron mucho después de eso. La mayoría de los estudiantes del departamento general habían venido en grupos de la misma escuela, y Izuku era el extraño. Vio a Ochako, que estaba hablando con otra chica que tenía el cabello atado en un lazo. Ella inmediatamente se animó y le devolvió el saludo con entusiasmo. El intercomunicador de la escuela habló: «Solicitantes del departamento general, por favor pasen a la clase 2A para sus exámenes de ingreso». Una voz entusiasta les dijo. «Presente a Mick», si Izuku no se equivocó. Como una manada de ganado, el grupo de niños del departamento general se arrastró por el pasillo y encontró la clase 2A. Todos entraron, los estudiantes tomaron asiento junto a amigos y comenzaron a hablar antes de que comenzara el examen. Izuku fue una de las últimas personas en entrar. La mayoría de los asientos ya estaban ocupados, excepto en la parte delantera. Moviéndose rápidamente, Izuku tomó asiento antes de que pudiera ser tomado por alguien más. Volvió la cabeza cuando escuchó y se divirtió resoplando. En el asiento de al lado, un chico con cabello azul claro aún más desordenado que el suyo, y eso fue un logro, apoyó la cabeza contra su mano, mirando a Izuku con una expresión neutral. Aclarándose la garganta nerviosamente, Izuku extendió una mano. «Soy Izuku Midoriya, encantado de conocerte». El niño miró su mano con recelo, luego suspiró, levantando la suya para terminar el gesto. «Shinsou Itoshi». «Encantado de conocerte, Shinsou», dijo Izuku, sonriendo. Ante la falta de reacción del otro chico, su sonrisa se desvaneció. Antes de que pudiera decir algo más, el examinador entró en la clase. Su cabello estaba desaliñado y parecía tener varias capas de lo que parecían vendajes envueltos alrededor de su cuello como una bufanda. Miró a la clase con ojos rojos y cansados. Los estudiantes se quedaron en silencio mientras el hombre caminaba hacia el escritorio, con los exámenes en la mano. «Bienvenido», dijo el hombre, «a los exámenes de ingreso al departamento general de Yuei». Entregó montones de exámenes al primer estudiante de cada fila, haciendo que los estudiantes tomaran uno y lo aprobaran hasta que todos tuvieran una hoja de examen. Todos han tomado exámenes antes, así que no me voy a molestar en decirles todas las reglas. El hombre se sienta en el escritorio, reclinándose en la silla. Si haces trampa, tu examen no es válido. Tienes 2 horas, comienza. Izuku suspiró cuando el aire fresco del otoño golpeó su rostro cuando salió del edificio principal de Yuei. El examen había sido duro, pero pensó que lo había hecho bastante bien, lo suficiente como para aprobar al menos. Los otros estudiantes charlaban sobre el examen mientras pasaba, algunos decían que era imposible, otros decían que era fácil, la misma dualidad de siempre. Su teléfono se guardó en su bolsillo y lo sacó. Recibido 10:30 am. Hola, Midoriya. Te estoy enviando un mensaje de texto en el breve descanso que tenemos entre el examen y las prácticas para decirte que lo más probable es que llegue tarde, así que no te sientas obligado a esperarme. Izuku rápidamente envió una respuesta de «está bien, cuídate», y da. Antes de guardar su teléfono en el bolsillo y comenzar a trotar. El aire se sentía fresco mientras se movía por las calles, el viento mantenía su piel fresca y libre de sudor.
Dio una vuelta en el comedor de beneficencia y corrió el resto del camino hacia el almacén. Riendo entre respiraciones, Izuku miró fijamente la playa, ahora libre de basura. Él y Kuroda habían comentado al respecto, cómo alguien parecía estar limpiando la playa cuando no estaban allí, pero simplemente se encogieron de hombros y lo dejaron así. No era como si alguien estuviera siendo lastimado por el misterioso limpiador de basura. Tomando una respiración más para calmar su corazón, Izuku abrió las familiares puertas oxidadas. Kuroda estaba de pie en el centro del almacén, con un baúl a sus pies. Siento que debería decir algo siniestro. Bromeó. Establece el ambiente, ¿sabes? La sonrisa de Izuku se vio obligada a bajar mientras se sentaba frente a su mentor. ¿Qué hay ahí? Hizo un gesto hacia el baúl que ahora tenía delante. La sonrisa de Kuroda se desvaneció, su rostro tomó una mirada más seria. ¿Conoces el origen del nombre Kuroko? Preguntó. Tú, nunca me lo dijiste. Admitió Izuku, arrugando el ceño confundido. Kuroda se sentó con un gruñido. En las tierras natales de mis dos familias, un zorro tenía un significado especial. En Japón, un zorro es visto como mensajero de Inari, astuto, astuto y astuto. Mientras que en América, los zorros eran vistos como mensajeros de todos los dioses. Cuando los europeos invadieron América, se dice que apareció un zorro negro y redujo su número, comiendo suministros, paralizando caballos, incluso matando a hombres que se alejaron demasiado de sus campamentos. Los antepasados de mi madre creían que el zorro negro era la encarnación de los dioses, convirtiéndose en su propia arma de venganza contra los crímenes cometidos contra su pueblo. Izuku se sentó en silencio, escuchando cada palabra. Kuroda se llevó una mano a la cicatriz. Cuando recibí estas cicatrices, fue en defensa de una vida inocente que no había hecho nada malo. Estas no son cicatrices, son recordatorios de que debo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a las personas, incluso a mi propia costa. Dirigió su mirada a Izuku, eso es lo que significa convertirse en el Kuroko, el zorro negro. Empujó el tronco hacia Izuku, quien lo detuvo con la mano. Ábrelo. Con cautela, Izuku abrió las manijas, levantó la tapa y miró hacia adentro. Eran ropa negra con acolchado cosida por expertos. Al levantar las prendas de vestir, descubrió que se ajustaban perfectamente a su cuerpo. En el fondo del baúl había una máscara negra, gastada y pálida por la edad, delicadas pinceladas blancas que representaban un hocico largo y ojos risueños. Esto es. Yo hice la armadura. Kuroda cortó su frase, tosiendo torpemente en su mano. Cose Kevlar en la tela, servirá para pequeños temporizadores, ladrones de bolsos y similares. El Kevlar absorbe bien el impacto, también proporcionará cierta protección contra los cuchillos. Kuroda se frotó la nuca. En cuanto a la tela, bueno, las rosaduras pueden ser una perra, así que saqué ese pequeño problema de la ecuación. Tomará algún tiempo mejorar algo en este momento, así que no vayas corriendo contra supervillanos todavía. En cuanto a la máscara, sonrió, pensé que ayudaría a obtener tu credibilidad callejera, nada asustará a los malos como un rumor que dice que el viejo zorro negro ha vuelto. Izuku se quedó sin palabras, sosteniendo el atuendo cuidadosamente hecho a mano en una mano y sosteniendo la máscara en la otra. No sé qué decir. Un gracias suele ser suficiente. Kuroda sarcástico, volviendo a su habitual personalidad despreocupada. Gracias. Dijo Izuku, sintiendo que sus hombros temblaban ligeramente. Kuroda corrió hacia adelante, mirando a Izuku con preocupación. ¿Por qué lloras? Yo Izuku sollozó, estoy tan feliz. Kuroda se apartó para mirar lo raro. ¿Eres feliz? Preguntó, no del todo convencido. Ante el asentimiento de Izuku, trajo al niño para un abrazo lateral. Niño, realmente tenemos que sacar al llorón de tu sistema. El chico dejó escapar una risa húmeda antes de volver a colocar la armadura y la máscara en el baúl. Limpiándose la cara con la manga, preguntó, ¿qué hacemos ahora? Kuroda se golpeó la barbilla, contemplando. Tu mamá dijo que podías estar fuera hasta cuándo, exactamente. Hasta la cena, que es a las 8. Perfecto, ¿por qué no hacemos el tonto hasta el atardecer? Esta noche será tu primera patrulla nocturna.
Así fue como pasó el resto de la luz del día, haciendo cosas extrañas por capricho. Equilibrar una pelota de yoga en tu cabeza. Hecho. Concurso de flexiones. Hecho, tienes un largo camino por recorrer antes de que puedas vencerme, Izuku. Casi todo lo que podían hacer con el equipo de ejercicio se había hecho al final del día. Cuando el sol comenzó a ponerse, Kuroda se volvió hacia Izuku. ¿Estás listo? Izuku abrió el baúl y sacó la armadura una vez más, tan listo como siempre estaré. La noche era oscura, la luz de la calle ocasional y los letreros publicitarios proporcionaban la única fuente de luz. El aullido de un gato se podía escuchar por encima del sonido de la alarma de un automóvil, el felino responsable se alejaba del bote de basura en el que estaba y se dirigía a las sombras. Una mujer joven caminaba por la acera, mirando nerviosamente por encima del hombro mientras se acercaba la chaqueta a su cuerpo. No podía ver la figura escondida en el callejón por el que estaba a punto de pasar, pero alguien más sí. Una figura solitaria está de pie en el techo, observando la escena detrás de la máscara de un zorro sonriente. Cuando el hombre en el callejón hizo su movimiento, también lo hizo Kuroko. Sin embargo, tendría que terminar la pelea rápido. Su madre todavía esperaba que estuviera en casa a las 8. La delgada línea gris. Capítulo 5. Tsukauchi Naomasa no estaba teniendo una buena noche. Primero, pasó toda la noche anterior revisando informes policiales, luego su jefe le dijo que tenía que hacer la patrulla de medianoche por la ciudad, lo que significaba que no podía cuidar a su amigo, cierto idiota de cabello rubio que no sabía cómo cuidarse a sí mismo. Y finalmente, no tenía suficiente maldito café para esto. Las calles estaban inquietantemente tranquilas mientras las recorría en su patrulla de policía, ni siquiera se veía un gato. Parecía que ni siquiera los animales querían estar afuera en el clima frío. El detective realmente no los culpó. Una cama caliente y una bebida caliente le sonaban terriblemente bien mientras golpeaba con los dedos helados la superficie fría del volante. Se animó cuando sonó la radio. Detective Naomasa, ha habido un intento de 211. Diríjase al banco White Lotus. Entendido, en camino. Habló por su propia radio, pisando el acelerador mientras encendía las luces de la policía. La escena era casi cómica cuando se detuvo. 5 posibles ladrones estaban atados a un parquímetro. Sus compañeros de trabajo ya habían sellado la escena, con cinta amarilla de precaución brillando en las luces rojas y azules. Había un héroe parado a un lado, hablando con los oficiales de policía y luciendo un poco confundido. Su capitán levantó la vista cuando salió del auto. Naomasa, ¿estás aquí? Bien. El jefe dijo, ¿qué piensas de esto? El hombre mayor hizo un gesto hacia la escena. Tendré que preguntarle qué quiere decir exactamente, señor. Naomasa dijo con cuidado. Esto parece el trabajo de un héroe de poca monta, alguien que probablemente acaba de debutar. El jefe asintió, y eso es lo que sería, normalmente. Pero estos muchachos nos están contando una historia diferente, y necesitamos que averigües si es verdad. El detective miró a los criminales. Parecían resignados a su destino, ni siquiera luchando contra la cuerda que los ataba. Veré qué puedo hacer. El jefe le da una palmada en la espalda. Buen hombre, Naomasa. Se dirigió hacia los sospechosos, quienes apenas reconocieron sus ingresos una vez que se paró frente a ellos. El detective se arrodilló e hizo contacto visual con quien dedujo que era el matón principal. Soy el detective Naomasa, estoy aquí para hacerte algunas preguntas. Declaró. El sospechoso, un hombre calvo con una perilla pelirroja brillante, se burló de él. Ya le respondimos malditas preguntas, investigador. Ni siquiera parpadeó. Sí, pero nunca les respondiste conmigo. Mi peculiaridad me permite saber si estás mintiendo, y aparentemente lo que has dicho no tiene mucho sentido. Responda las preguntas de buena gana y su sentencia no tendrá un cargo de negarse a cooperar con un oficial de policía agregado a la lista. El matón dejó escapar una serie de maldiciones en voz baja, pero finalmente habló. Estábamos cerca del próximo banco que íbamos a golpear. Sacudió la cabeza hacia el banco, cuando este borrón aparece de la nada y comienza a patearnos el trasero. No estaban mintiendo. Naomasa presionó un poco más. ¿Puedes recordar a tu atacante? ¿Alguna característica definitoria?
Lo último que puedo recordar es una máscara de zorro negro. El matón escupió. Naomasa asintió y se puso de pie, caminando hacia su oficial al mando. No están mintiendo. El hombre mayor suspiró, pasándose una mano por la cara. De hecho, esperaba que ese no fuera el caso. ¿Recuerdas que hace 4 años, alguien con la misma máscara comenzó a correr? ¿Qué estás tratando de decir? El hombre suspiró, de repente parecía años mayor de lo que era. Parece que Kuroko no está tan muerto como pensábamos. Ah. Izuku siseó mientras Kuroda vendaba otra herida. El sol apenas había salido, delgadas corrientes de luz entraban por las ventanas altas y atrapaban partículas de polvo flotantes. Verás, es por eso que esquivas cuando el malo saca un cuchillo. Kuroda lo sermoneó, rociando anestesia en un corte particularmente profundo que Izuku sufrió en su brazo. Continuó despotricando mientras desinfectaba la herida. Sé que te dije que solo ofrecería algo de protección contra los cuchillos, entonces, ¿qué haces? Ve y tienes tu primera pelea como vigilante con un asaltante que empuña un cuchillo. Después de colocar un vendaje final en el corte, se echó hacia atrás y finalmente terminó de tratar todas las heridas de Izuku. Eres un oyente horrible, chico. Me pregunto de dónde lo saqué. Izuku comentó secamente, gritando de sorpresa cuando la mano de Kuroda vino a esposarlo en la cabeza. ¿Para qué fue eso? Preguntó, frotando el punto dolorido tentativamente. Esto es diferente, Izuku. Su mentor le dijo con severidad, levantándose para guardar su equipo médico. Este es el mundo real, la vida y la muerte, ¿entiendes? Cada decisión que tomes tendrá una consecuencia en las calles. Este es el mundo de los héroes y los villanos, y a ninguno de los dos bandos le gustan exactamente las personas que están en el medio. Los vigilantes. Colocó el botiquín en el estante con más fuerza de la necesaria, su mandíbula estaba apretada y sus manos temblaban. Estás en peligro real cuando estás ahí fuera, chico. Si mueres, pasaré el resto de mi vida culpándome por no enseñarte lo suficiente para protegerte. Izuku inclinó la cabeza. Lo siento, pero Kuroda, su cabeza se disparó, los ojos encendidos por el logro, realmente hice algo. Detuve a esos ladrones que han estado robando bancos durante la última semana. Sí, está en todas las noticias, chico. Kuroda le dijo, arrojando un periódico en su dirección, que Izuku atrapó por reflejo. Y no creas que no sé que te escabulliste después de llegar a casa para hacerlo. Le dio a Izuku una mirada de desaprobación. Puede que seas un justiciero ahora, pero incluso Kuroko necesita dormir, chico. Izuku sintió que su garganta ardía de vergüenza. Lo siento, Kuroda. Se disculpó de nuevo, agarrando el periódico con fuerza en sus manos. Escuché sobre los robos y calculé dónde habían golpeado anoche, no podía simplemente sentarme y dejar que robaran otro banco. ¿Calculaste dónde habían golpeado? Preguntó su mentor, un poco incrédulo. Ante el rostro de Izuku que se calentaba constantemente, sonrió. Buen trabajo en eso, chico. Pero probablemente no fue la mejor idea mezclarse con ellos tan pronto. ¿Qué? Izuku levantó la vista del titular, que mostraba a los 5 hombres que había atado a un parquímetro anoche. ¿Por qué? El hombre se acercó y le entregó a Izuku una botella de agua, que el chico de cabello verde tomó con gratitud. Porque les dejas echar un vistazo a tu máscara. Kuroda explicó. La fuerza policial todavía no está segura de si Kuroko murió hace 4 años. Lo más probable es que jueguen a lo seguro y abran mis viejos archivos de casos para ver si encajas en el modus operandi del Kuroko anterior. Si no lo haces, te descartarán como un imitador. Izuku bebió la mitad de la botella de agua antes de salir a tomar aire. ¿Exactamente cuál soy yo, de todos modos? Preguntó, poniéndose de pie y volviéndose a poner la camisa. ¿Imitador o el Kuroko real? Eso hizo que el hombre se detuviera. Después de unos momentos de contemplación, se encogió de hombros. Quiero decir, eres mi alumno, así que supongo que serías considerado la cosa real. Pero eso es solo si alguna vez descubren que eres mi alumno, lo que nunca sucederá. Por lo tanto, lo más probable es que lo descarten como un imitador, lo cual es mejor a largo plazo. No intentarán encontrarte activamente hasta más tarde, cuando pases al pez más grande. Izuku agarró su bolso,
que estaba en el estante junto al botiquín. Entendido, sensei. Dijo, saludando burlonamente al ex vigilante antes de salir corriendo del alcance de la mano entrante del hombre. Sal de aquí, mocoso. Tengo una vida fuera de asegurarme de que no te maten, ya sabes. Refunfuñó. Izuku se rió mientras se dirigía a la puerta. Puedo hacerlo. Hasta luego, Kuroda. El niño abrió la puerta del almacén y desapareció en la mañana. Kuroda suspiró, sacudiendo la cabeza. Ese niño. Murmuró. El hombre frunció el ceño, mirando los trozos de algodón ensangrentados que adornaban el suelo. Inclinándose con un gruñido, recogió los mechones rojos del suelo, con cuidado de evitar que se mancharan en el suelo. Después de tirar el algodón usado, el hombre con cicatrices miró fijamente su teléfono, sentado inocentemente en el escritorio junto al estante en el que residían los botiquines. Era arriesgado, pero podría convencerla de que hiciera un traje una vez más, entonces las posibilidades de Izuku de salir ileso de una pelea aumentarían drásticamente. Cogió el teléfono. Marcando un número grabado en su memoria, esperó mientras sonaba. Oye, soy yo. Dijo bruscamente al teléfono. Necesito llamar para pedir un favor. Iida Tenya no era una persona fácil de hacer, se lo habían dicho varias veces a lo largo de su vida, por lo que no era nada nuevo para él. Sin embargo, cuando se encontró con Izuku Midoriya, literalmente, el niño simplemente sonrió y le preguntó si podían ser amigos. Era seguro decir que Iida nunca había conocido a nadie como él. En el pasado, había sido confuso para el chico de cabello azul, como todos parecían carecer de su nivel de entusiasmo por lo académico, pero Izuku lo igualó paso a paso, ocasionalmente haciéndole cuestionar algo que nunca había pensado cuestionar. El muchacho pecoso de vez en cuando hablaba de un tema, murmurando en voz alta todas sus observaciones y preguntas. Iida tuvo que admitir que, si bien era espeluznante, el chico de cabello verde era increíblemente perspicaz. La forma en que sus ojos se iluminaban positivamente cuando hablaba de algo que le apasionaba le hizo saber a Iida que no era el único. Y que si fuera Kirkles, eso no frenó la determinación de Izuku ni un poco, en todo caso, alimentó el fuego en el niño. Iida pretendía tener tanto moviatín como lo hizo algún día. Entonces, cuando llegó el día de los exámenes de ingreso de Yuwei, respiró hondo y trató de imitar parte de la determinación que había visto en el amigo que estaba a su lado. La parte escrita del examen fue casi ridículamente fácil, todos los días que había pasado estudiando con Izuku dieron sus frutos. Entonces, cuando dejaron que los estudiantes tuvieran un breve interludio para prepararse para las prácticas, Iida le envió un mensaje de texto, explicando que llegaría tarde y que no lo esperara. Había guardado su teléfono en el bolsillo antes de que pudiera obtener una respuesta. El panfleto que había leído había sido correcto, estaban luchando contra robots de una manera similar a la batalla real. Cuando el supervisor, Present Mic, les dijo que comenzaran, salió disparado, usando su impulso para saltar sobre los robots y aplastarlos con la pura fuerza. Vigiló a los otros contendientes a medida que avanzaba el examen, realizando un seguimiento de sus ubicaciones para no lastimar a ninguno de ellos accidentalmente. Acababa de acabar con un robot de 3 puntos cuando el suelo comenzó a temblar, apareció una enorme mano mecánica, aplastando el edificio al que se aferraba. Me vinieron a la mente las palabras de Present Mic. Recuerda, este robot no tiene ningún punto asignado, así que no hay razón para luchar contra él. Había estado a punto de huir, como todos los demás aspirantes a héroes. Pero sus pies se clavaron en el suelo cuando escuchó un grito de dolor. Dando vueltas, pudo ver a una niña atrapada bajo los escombros que el robot derribó. Tiró frenéticamente de su pierna, tratando de liberarla, sin éxito. Podía escuchar lo que decían todos los demás mientras corrían. No la matará, probablemente esté programado para no hacerlo. Esto es un examen, no está en peligro real. Necesito salir de aquí. De repente, Iida recordó una conversación que había tenido con Izuku hace solo una semana. ¿Qué crees que hace a un héroe? Izuku había preguntado, dándole un mordisco al sándwich que había hecho su madre. Estaban sentados en su habitación, tomando un descanso del estudio. Se trata de ayudar a la gente, por supuesto. Iida había respondido de inmediato, tomando un bocado de su propia comida.
Su amigo tragó saliva, antes de acercarse a él, con una sonrisa triste en su rostro. Incluso cuando tienes que ponerte en peligro de vida o muerte para hacerlo. No había tenido una respuesta a eso en ese entonces, pero ahora la tenía. Potenciando su peculiaridad, salió disparado por la calle, derrapando hasta detenerse frente al estudiante atrapado. ¡Correr! Había gritado, levantando el pedazo de escombros el tiempo suficiente para que ella se liberara. Trató de ponerse de pie, pero gritó cuando puso peso sobre su pie. El robot monstruo se volvió hacia ellos, extendiendo una mano para aplastar el edificio junto a ellos. Ida levantó a la chica y se alejó corriendo justo a tiempo. Un pedazo de escombros aterrizó donde estaban anteriormente con un estruendo resonante. Giró bruscamente hacia un callejón, dejando a la chica en el suelo para recuperar el aliento y recuperar el suyo. Sus pantorrillas ardían como si hubiera corrido 10 millas en el lapso de esos pocos momentos. Miró a la chica, que lo miraba con asombro en sus grandes ojos marrones. ¿Estás bien?, preguntó entre respiraciones. Ella asintió, estoy bien, gracias a ti. Su corazón todavía latía rápidamente cuando la voz de Present Meat se escuchó en toda la arena. Se acabaron los tiempos, niños. Suspiró, levantándose de la pared en la que había estado apoyado. Le tendió la mano a la niña. Toma, te ayudaré a llegar a la enfermera. Ella sonrió, luego le dio un golpecito en el brazo. No estaba tan sorprendido como probablemente debería haber estado cuando ella comenzó a flotar, con los pies a medio pie del suelo. De acuerdo. Soy Uraraka Ochako. Saludó, extendiendo una mano mientras se balanceaba ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Ida tomó su mano más pequeña en la suya. Ida tenga. La hora después del examen fue borrosa para él. Con toda honestidad, había tirado de Ochako hacia la enfermera como un niño llevaría un globo. Después de asegurarse de que estaba bien en las capaces manos de Recovery Girl, Ida se dirigió a casa. Su casa era bastante grande, el beneficio de tener una familia en el negocio de los héroes. El diseño era simple, pero estructuralmente sólido, aunque las paredes blancas eran casi dolorosas de ver cuando el sol brillaba sobre ellas. No tuvo que esperar ni 5 segundos después de llamar antes de que se abriera la puerta. Su hermano, Tensei, abrió la puerta con una sonrisa en su rostro. Oye hermanito. ¿Cómo estuvo el examen?, preguntó, haciéndolo entrar con entusiasmo. Cuéntanos todo al respecto. Su hermano lo sentó en el sofá mientras él se sentaba frente a él, inclinándose con ávido interés. Así que Ida volvió a contar los eventos del examen, a veces deteniéndose para pensar en cómo redactarlo. Su hermano escuchó cada palabra, una sonrisa creció en su rostro mientras continuaba contando. Esa niña, ¿por qué la ayudaste, Tenja? ¿Cuál fue tu motivación?, había preguntado. Ida vaciló, porque, eso es lo que haría un héroe, ¿verdad hermano?, preguntó, mirando a los ojos de su hermano. Su hermano sonrió, sí, Tenja, eso es lo que haría un héroe. Izuku miró las calles desde su posición en la azotea, observando cómo los civiles inconscientes pasaban justo debajo de sus pies. Sonrió detrás de la máscara mientras una niña caminaba a casa con su madre, un peluche de superhéroe agarrado con fuerza en sus pequeñas manos. Poniéndose de pie, Izuku se estiró con un gruñido y luego saltó a la otra azotea. El viento silbaba junto a él mientras corría de azotea en azotea, escaneando silenciosamente las calles en busca de cualquier signo de actividad criminal. Fiel a su estilo, un grito vino del callejón debajo de él. Se agachó, mirando desde el borde del techo. Una pandilla de hombres rodeó a 2 mujeres, todas sonriendo lascivamente. Uno sacó un cuchillo y se levantó otro coro de gritos. Izuku se acercó a su espalda para sacar 3 postes de madera, torciéndolos rápidamente. Un bastón bo de 5 pies ahora descansaba en sus manos. Recordar Kuroda le había dicho mientras le entregaba el arma a Izuku, un bastón bo es excelente tanto para la ofensiva como para la defensa, solo asegúrate de tener suficiente espacio para balancearte. El callejón era definitivamente lo suficientemente ancho como para balancearse. Sin esperar un momento más, Kuroko saltó del techo, pateó la pared opuesta y se estrelló contra el primer matón con su bo. Hubo gritos de confusión cuando la pandilla intentó y no pudo ver a su agresor en la penumbra.
Kuroko rápidamente salió para las mujeres, golpeando a un matón en la cabeza, haciéndolo caer como una piedra. ¡Corre! Ve al edificio más cercano y pide ayuda. Había ladrado, levantando su arma para bloquear un puñetazo de un matón. Las mujeres no perdieron el tiempo, pasaron por encima del matón inconsciente y salieron corriendo del callejón. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Uno de los matones amenazó. Somos los perros grandes de aquí. Balanceó su puño en un gancho de izquierda descuidado. Izuku se agachó, sintiendo que su cabello se alborotaba por el columpio. Supongo que esto cuenta como abuso animal, entonces. Bromeó, saltando de su cuclilla para asestar un devastador uppercut a la mandíbula del matón. Miró a los secuaces restantes. ¿Alguien más? Preguntó, apoyándose en su voz casualmente. Los matones restantes miraron a su líder caído, luego al vigilante casual, y prácticamente pasaron junto a él para irse. Después de asegurarse de que se habían ido, Izuku sacó un bloc de notas y un bolígrafo. Escribiendo con cuidado, arrancó la nota y la colocó en la cara del matón principal. Cualquiera que lo viera leería. Otros 4 escaparon, todos tienen tatuajes de pandillas en el brazo izquierdo, de mediana edad. Mira en un bar cerca del área, probablemente estén curando sus heridas. Al salir del callejón, Kuroko vio a las mujeres de antes mirándolo desde la entrada de una tienda de conveniencia. ¿Estás bien? Los llamó, se sobresaltaron un poco al ser dirigidos, pero asintieron en silencio. Manténganse a salvo, señoras. Les dio un saludo con 2 dedos antes de correr de regreso al callejón, subiendo por la escalera de incendios para volver a los techos. Corriendo de regreso a casa, sintió que su estómago gruñía. Esto de vigilante fue un trabajo duro. El bar estaba relativamente tranquilo, algunos clientes tomaban una taza de alcohol en sus respectivas mesas. Detrás de la barra, limpiando un vaso, había un hombre envuelto en niebla negra. El hombre vestía una elegante camisa de vestir con corbata a rayas, 5 placas de metal que iban desde la clavícula hasta debajo de los ojos. El silencio en el bar se rompió, al igual que el vidrio que salió volando hacia la pared, medio desintegrado cuando golpeó. Suspirando, Kurohiri lanzó una mirada fulminante a la persona que lo arrojó. Un hombre de aspecto demacrado con manos incorpóreas agarrando casi todas las partes de su cuerpo, comenzó a rascarse frenéticamente el cuello, con los ojos histéricamente abiertos ocultos por la mano que cubría su rostro. Los murmullos del hombre eran ininteligibles cuando la sangre comenzó a cubrir las yemas de sus dedos. Shigaraki, ese es el 5.º vaso de esta semana. Dijo Kurohiri, colocando el vidrio que estaba limpiando para barrer la mezcla de vidrios rotos y polvo del piso. Otro jugador está en el juego, el hombre, Shigaraki, murmuró. Otro jugador está en el juego y no sé de qué lado está. El rascado se volvió más frenético, escamas de piel cayendo al suelo. Kurohiri miró el periódico que yacía sobre la mesa. Entonces, Kuroko está de vuelta, ¿eh? Dejó escapar una bocanada de aire. Eso no es un buen augurio para nuestros planes. Tiró el vaso y el polvo que había acumulado y volvió al bar, recogiendo el vaso y limpiándolo con su trapo. Hace 4 años tenía a los villanos menores demasiado asustados para actuar. No es bueno. Mal. No es bueno. Shigaraki comenzó a divagar. Los zorros negros son complicados, demasiado difíciles de mantener con vida.